Buenas noches en este jueves, el último día de la semana para nuestro programa y el día en el que ha habido un auténtico cataclismo con la sentencia del Tribunal Supremo sobre las Teresitas. Un asunto en el que llevábamos bastante tiempo esperando, que algunos incluso se habían olvidado de él. ¿Se acuerdan que en el pasado mes de febrero incluso se había hablado con la posibilidad de que se celebrara una vistilla con los recursos que habían presentado todos los que estaban en ese proceso y que esperaban que el Tribunal Supremo fuera algo más de benevolente de lo que había sido la Audiencia Provincial? Pues nada, no ha habido absolutamente nada. El Tribunal Supremo ha ratificado cada uno de los puntos de aquella sentencia que emitió hace ya 2 años en la Audiencia Provincial y que condenaba a 7 años de prisión al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Cerolo, a su primer teniente de alcalde, que además era el que tenía que ver con los asuntos relacionados con el urbanismo, Manuel Parejo, con 2 técnicos del área de urbanismo y a los 2 empresarios que habían tenido que ver con la compraventa de las Teresitas. Un asunto del que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, desde que se empezó allá por el año 2000 y en el que hemos visto a lo largo de todo este tiempo cómo se ha ido dilatando. 18 años hemos tardado en que se le diera el carpetazo, porque aunque ahora cabrán algunos recursos más en torno a este tema, lo que sí es cierto es que esta sentencia ya es firme, que a partir de ahora habrá que preguntarse cuándo va a tener lugar la otra pieza que está separada, que es la de el asunto del dinero, que se va por otro camino y que se había dicho que no se juzgaría hasta que no se tuviera la sentencia en firme de esta parte penal. Ahora habrá que ver cuándo es lo siguiente, porque desde esta mañana todo el mundo especula con la posibilidad de si van a ir a la cárcel, si van a cumplir condena, si son 5 años, cuánto tienen que cumplir, pues van a tener que cumplir lo mismo. Y esa leyenda urbana de que con más de 80 años no se entra en prisión, van a tener que explicarla porque tampoco es así. Por lo tanto, esto no ha terminado. Hoy ha sido el argumento de hoy. Será también el argumento de mañana y va a ser el argumento de todos estos días. Atrás han quedado otros asuntos de la actualidad, como puede ser el asunto del caso Grúa o incluso esa promesa que ha realizado esta mañana el secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, de que mañana en el Consejo de Ministros se va a aprobar el que se transfiera el dinero para las redes de riego, esos 8 millones que están pendientes y que tiene a la gente del campo levantada en armas con incluso una protesta en ciernes para el próximo día 5 de abril. Por tanto, nada de eso en este momento tiene ningún tipo de solvencia. Lo que tiene en este momento es la sentencia. Una sentencia que para unos le pueden ser duras, para otros serán quizás demasiado tenues, pero que vienen a cerrar una época de un tiempo en el que se hacían las cosas de una manera determinada. Que algunos explicaron que aquello era una estafa de libro y otros han venido a explicar que se realizaron las cosas como se tenían que llevar a cabo. Lo cierto es que 18 años después conocemos que hay una sentencia que condena al que fuera alcalde de Santa Cruz, senador en representación de esta comunidad autónoma, con un legajo, el de este sumario de las Teresitas, que ha viajado hacia Madrid, ha vuelto otra vez a los tribunales canarios y se ha sentenciado, ha vuelto a ir para que sea el Supremo el que en definitiva le dé el carpetazo. Y a partir de ahora habrá que ver qué es lo que va a suceder con los terrenos, con las perras y sobre todo con las implicaciones de más de uno. A lo largo del día de hoy hemos tenido circulando una serie de vídeos, incluso el Partido Socialista ha tardado poco tiempo en emitir un vídeo en el que con un montaje en donde se ven a todos los procesados y condenados en este asunto, se oye la voz del fondo de Ana Bramas hablar del orgullo de pertenecer a Coalición Canaria. Y con una serie de leyendas sobre los años que le han caído a cada uno de los condenados, al tiempo que también las cantidades. Unas cantidades que en definitiva habrá que ver ahora en la causa civil, que es la siguiente en ser tratada, cómo se estipula. A lo largo del día de hoy se ha venido también especulando con la dificultad que ha tenido el Ayuntamiento de Santa Cruz a la hora de pedir la ejecución de la sentencia y que se devuelva ese dinero. Bueno, pues tampoco sabemos nada de eso. Habrá que esperar quizás a que se celebre ese juicio de lo civil para saber a cuánto ascienden las indemnizaciones. Porque esto para algunos no ha hecho sino empezar. Es la última parte de una representación en la que habrá que ver cómo cada uno tiene que corresponder con su pecunio y también con sus libertades. Y es una manera de cerrar una etapa en la que parecía que todo era posible en esta sociedad canaria.
Ahora también es el momento en el que se tendrán que ver cómo se realizan las diferentes indicaciones por parte de los partidos políticos. ¿Tendrá algún tipo de influencia esta sentencia en unas elecciones que vamos a tener de hoy en un mes, que va a depositar el voto y la confianza en unos y en otros? ¿Es este el principio de un final en el que todo el mundo estaba esperando qué es, cómo y cuándo se iba a terminar? El asunto de las Teresitas dio de sí durante mucho tiempo y hoy todavía lo da. Fíjense, con una sentencia que lo único que hace es ratificar lo que dijo la Audiencia Provincial. Exactamente, punto por punto. Desestima todos los recursos presentados y lo que hace es decir que los que impartieron la justicia en el año 2017, que es cuando se emitió en la Audiencia Provincial, tenían razón a decirla. Todavía hay quien pone todo esto en duda y sobre todo, a partir de ahora, el debate estará en saber cuál es el final. ¿Tendremos una playa que algún día tendrá otro tipo de inversiones que no sean las de la especulación? ¿Tendremos una playa en la que ahí se podrá realizar algo? ¿Se cobrará el dinero que en aquel entonces se pagó? ¿Cómo se va a retrotraer cuando aquellas empresas y muchas de las personas que estuvieron en aquel reparto están cumpliendo penas o no tienen las posibilidades económicas que tuvieron en el pasado? Son preguntas que ahora habrá que hacer, pero desde luego con esto de hoy se cierra una etapa, se cierra el caso de las Teresitas, al menos en su aspecto penal, y tendrán que pagar sobre todo aquellos que han sido condenados en el día de hoy. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a un día más, bienvenidas a un día más. Leopoldo Pérez, buenas noches. Muy buenas noches. Bien, ¿vamos a ver la sentencia? Vamos. ¿Vemos la sentencia del Supremo? Bueno, pues vamos a verla. Lo que van a poner nuestros compañeros desde realización. ¿Ya estoy en esta cámara? Si estoy en esta cámara, pues estoy aquí. Ah, bien, bien, no pasa nada. Bueno, pues vamos a ver. De todas maneras, le anunciamos. Hoy va a estar aquí el director del Observatorio Atmosférico del Teide. Estará aquí también la Fundación Teleforo Bravo, cuidado. Vamos a ver unos vertidos y otras cuestiones que tenemos preparadas porque queremos hablar con la COA. Sí. Tenemos la última declaración de Ángel Víctor Torres. Máxima actualidad. Sobre lo que va a ser mañana el Consejo de Gobierno, tal como ha anunciado ahora mismo Pepe Moreno. Pero lo que vamos a mostrarle ya lo están viendo. Este es el papel. Esto es lo que ha publicado hoy el Tribunal Supremo, que ha ratificado la condena de 7 años de cárcel que impuso la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y ex senador de Coalición Canaria, Miguel Serolo, también es diputado, por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación por la operación de compraventa del frente de playa de las Teresitas, tal como ha narrado Pepe Moreno en su alegato, en su monólogo, en su opinión. Además, se mantiene la misma pena, atención, de 7 años de cárcel para el exconcejal de urbanismo, Manuel Parejo, 4 años y 6 meses para el exsecretario de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes, otros 4 años para el gerente de urbanismo, José Tomás Martín, y 5 años y 3 meses de prisión a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González. Cooperadores necesarios, dice la sentencia, para los 2 delitos. Visto esto, recordemos algunas imágenes. La sentencia hecha pública este jueves y de más de 500 folios, vean este gráfico, también mantiene las penas de inhabilitación especial para cargo y empleo público de 8 años y 9 meses para Serolo y Parejo, 7 años para los 2 empresarios y 8 años y 7 años y medio para Víctor Reyes y José Tomás Martín, respectivamente. Hacemos memoria, porque lo que viene a decir el Supremo es que aquello que ya dictaminó, aquello que ya sentenció, Leopoldo, la Audiencia Provincial, va a misa. Va a misa, sí. Así, directamente. ¿Qué les queda ahora mismo? Hombre, lo que les queda ahora mismo es irse a Estrasburgo, es irse a Luxemburgo, pero eso no significa que no tengan que cumplir la pena. Lo pueden hacer estando en prisión. Les queda también otro recurso, que es pedir indulto. Ah, eso, claro. Pero eso lo haces estando en la prisión. Exactamente. La cuestión es, está en manos ahora mismo de la Audiencia Provincial de cómo se ejecuta esta sentencia. Exacto. El Supremo le dice a la Audiencia Provincial, usted ha actuado bien, usted ha hecho un buen trabajo, está ratificado todo lo que ha hecho después de presentar los recursos. Ahora será ya el juez Astor Landete, el presidente de la Audiencia, el encargado de presidir ese tribunal, el que diga, el que sentencie, el que emita un auto diciendo, bueno, entren ustedes a prisión. Recordemos que Miguel Serolo, que recuerden las partes, o al menos la parte, la acusación particular, se le retiró el pasaporte. Efectivamente.
No he logrado averiguar ahora mismo a estas horas de la noche si a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia también se les retiró el pasaporte. Eso no ha trascendido. No. Con lo cual, al menos el oro no ha podido salir de España. Y un apunte que recuerde, también queda otra vía de recurso ante el Constitucional, pero que, hombre, dado... Ante el Constitucional, ante el Constitucional también, además del indulto, el Tribunal de Justicia Europeo, pero dada la trayectoria que ha tenido este asunto, pues no creo que tenga mucho recorrido, en opinión de algunos juristas que he consultado esta mañana también. No, incluso en opinión también de los abogados de la acusación, que han sido los ganadores de este caso, ¿no? Bueno, la operación se remonta, como recuerdan ustedes, al año 2001, cuando el Ayuntamiento adquirió los terrenos por un total de 52,5 millones, muy por encima del precio de tasación. Ahí también, que eso sí que no fueron juzgados. Los tasadores. Exactamente. Que se les pilló en un renuncio, ¿de acuerdo? Que valoraba en unos 19 millones. Según informa el Supremo, la sentencia confirma la connivencia y cooperación de los condenados en la alteración del precio de los terrenos con perjuicio a las arcas municipales y que suponen un delito de malversación y prevaricación, ya que se dictaron resoluciones a sabiendas de su injusticia para conseguir el fin pretendido. Antes decía Pepe en el monólogo, ¿qué va a pasar con el ayuntamiento? Podemos decir que el de Santa Cruz, obviamente, el interesado ha anunciado que va a actuar para recuperar el dinero malversado en las Teresitas tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo que confirma, la sentencia de 2017. En un comunicado, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, condena la operación de compraventa del Frente de las Teresitas por el cual su antecesor, Miguel Serolo, compañero de partido, fue sentenciado a 7 años de prisión. Dice esta nota que lamenta los perjuicios causados al interés general y a los vecinos y el buen nombre de la ciudad y señala que dará continuidad a las acciones para recuperar el dinero público malversado en la compra del Frente de Playa de las Teresitas. Imágenes de aquel momento, 2017, donde estábamos todos atentos a ese juicio. Veamos, recordemos, presidente, Joaquín Astor Landete, los acusados ahí, estamos viendo a Miguel Serolo. Bueno, pues el tribunal les pone además que el gasto necesario para la compra hizo, además, necesario aprobar una modificación y ampliación del presupuesto municipal para hacer frente a la compra de los terrenos. Otra historia, ¿qué papel jugó Caja Canarias en todo eso? El Consejo de Administración de Caja Canarias. Recordemos una declaración de uno de los consejeros, Ami Achir, que llegó a decir que le llamaron presionándole para cambiar el sentido del voto. Porque él no estaba muy de acuerdo con esa operación. No veía la operación. No veía la operación. Y dijo, no lo veo. Y ahí se mantuvo con no lo veo. Pero en esas declaraciones del juicio habló de ese asunto. Y dijeron las partes, hombre, de haber sabido esto, de haberlo dicho antes, en las declaraciones, cuando se le tomó declaración al principio, pues lo hubiéramos metido en la causa. Pero ahora no valía. Bien. La sentencia da por cerrado el caso, aunque queda la posibilidad, como dijimos antes, que los condenados soliciten amparo ante el Constitucional y abre definitivamente la vía civil para que el ayuntamiento pueda solicitar la devolución de los 52,8 millones, que con los intereses, que es un tema del que no se ha hablado, se puede montar a 100 millones de euros. Y hay un hecho también a destacar, el señor Parejo ya cumple prisión, y el señor Plasencia también es otro fenómeno de la justicia, porque recuerden que hay otro caso paralelo en el que él estaba en curso, ¿no? Que es el tema de la extracción de áridos de Weimar, que también... Plasencia, perdona, porque me he confundido. Había Plasencia concejal, que sí que está en prisión. Sí, exactamente. ¿Vale? Sí, pero yo estaba hablando del empresario, de los dos empresarios, Ignacio González y Antonio Plasencia, que también está pendiente de poner el dinero para la reposición, regeneración del daño ocasionado en la zona de extracción de áridos por todos conocidas en Weimar, y que ese es un caso que también está ahí, que no les hemos prestado mucha atención. No, pero habría que saber por qué
no se ha depositado ese dinero y tampoco se ha entrado o se ha ordenado la entrada en prisión, con lo cual el señor Antonio Plasencia tiene dos causas por las que ha sido ya condenado y de momento pues está en uso de su... ¿Y no será que el abogado Carlos Álvarez no lo ha pedido? Y además recordemos que el mismo abogado Carlos Álvarez del caso, otro de los ganadores del caso de los areneros, ha dicho que hay que restituir, que la sentencia es clara, que hay que restituir los agujeros a su estado inicial, cosa complicada. Casi nada. Cosa complicada, que los proyectos que han presentado los areneros no los aceptan, porque cómo van a poner ahí una plantación de olivos o cómo van a llenar aquello de guaguas y enterrarlas. Había un montón de cosas parecidas y ha pedido ya la ejecución de la sentencia. En manos de la Audiencia Provincial también está que, porque ya se le ha advertido, ya se le ha advertido a los acusados que depositen el dinero. Próximamente tendríamos que hablar con el abogado, con don Carlos Álvarez, a ver cómo está ese asunto. Sí, señor. Bueno, pues despachado este tema, hemos invitado hoy a los abogados Antonio Espinosa, José Pérez Ventura. Uno está de viaje y el otro ha dicho, bueno, de momento no vamos a entrar porque no nos han notificado la sentencia. Nuestros procuradores de momento no nos han notificado la sentencia, se han enterado ustedes antes. Bien, nos hemos enterado todos antes. Bueno, lo respetamos, hemos mantenido una conversación y de ahí hemos extraído parte de lo que les hemos contado de las posibilidades que tienen ahora mismo los condenados. ¿Qué más podemos decir? Que el caso de las Teresitas, al final, se ha sustanciado en una sentencia del año 2017 que el Tribunal Supremo, en 2019, viene a decir que el trabajo en Tenerife se hizo bien por parte de sus colegas. Y ya está, no han movido ni una coma de la sentencia, ni una sola coma. Bueno, con lo cual, pues ahí está. Pero yo, Enrique, te quería apuntar otro tema que nos va, entiendo que nos va a ocupar en las próximas semanas, meses. Porque la Audiencia Nacional investiga el pago sistemático de mordidas de la empresa OHL. Vemos muchos carteles de OHL en Canarias, ¿no? Por obra pública en toda España. Y curiosamente, investiga la Audiencia Nacional... De forma particular. De forma particular. 4 comunidades. 4 comunidades. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es la fuerza, digamos, la parte de la Fuerza de Seguridad que está investigando este asunto. La UCO. La UCO, efectivamente. Y hay 4 comunidades. Adivinanza, ¿qué comunidad está entre las 4? Entre las 4. Extremadura, Andalucía, Madrid y Canarias. Otro presunto caso de corrupción. Claro, hombre. Gravísimo, gravísimo. Vamos a ver qué da de sí este otro caso. Estamos hablando de mordida, estamos hablando de que se le pide un precio a OHL para poder conseguir obra. Exactamente. Básicamente es eso. Y OHL paga. Evidentemente. Y en eso entonces, la UCA investiga. Exactamente. Presuntamente, ellos han detectado esos pagos en, como decíamos, Extremadura, Andalucía, Madrid y Canarias. Y en esto se une una declaración, ¿ayer fue? En los juzgados de Las Palmas. Sí, cierto. En la que un inspector de Hacienda... Inspector de Hacienda, sí. No venía al caso, pero vino a decir... Destapa, viene a decir... Vamos a ver. Yo he sufrido presiones... Después de destapar, entre comillas, dijo... Bueno, presiones, usted ha sido muy prudente. Vale. Él decía, porque podemos decir, amenazas de muerte. Vale, presiones, amenazas de muerte por destapar lo que llama la Gürtel Canaria. Casi nada. O sea que vemos que la ponzoña de la corrupción nos rodea. Y precisamente en una etapa electoral. La justicia no mira etapas electorales, sino camina. Y yo, señores, les auguro que vamos a tener que seguir oyendo hablar de corrupción en Canarias durante los próximos meses. Muy bien. ¿Habrá dimisiones en el partido que acogió a Serolo, tal como pide Izquierda Unida? Izquierda Unida, precisamente, no las habrá. Yo veo por aquí Izquierda Unida
pide dimisiones en Coalición Canaria por haber aforado a Serolo para dilatar el caso de las Teresitas. Bueno, uno puede pedir lo que quiera. Evidentemente. Nadie va a dimitir. Evidentemente Nadie va a no. dimitir. No, y además, bueno, vamos a ver, eso se podría... Pero está bien pedirlas, ¿no? Sí, sí, evidentemente. A lo mejor moralmente, evidentemente yo entiendo que pues hay una responsabilidad. No entiendo por qué determinados líderes de Coalición Canaria arroparon hasta casi el último minuto a Miguel Serolo cuando ya se le veía el caminito que tenía, ¿no? Yo me felicito y felicito, eso sí. Tú has dicho sí, algunos, has dicho algunos. Algunos, evidentemente. Yo, por eso, por ejemplo, quiero dejar libre de toda duda y quiero reconocerle, porque eso puede tener consecuencias, el actual alcalde, José Manuel Bermúdez, porque, bueno, también es su obligación, evidentemente. Él ha sido, que yo tenga conocimiento a esta hora, el único dirigente de Coalición Canaria que ha condenado los hechos y que ha anunciado que el ayuntamiento evidentemente se va a poner a reclamar todo el dinero hurtado a todos los santacruceros. Y yo estas cosas hay que reconocerlas. Y ole, chapó por don José Manuel Bermúdez, que está ahí independientemente de su partido político. Él tiene otras responsabilidades y una autonomía que hay que felicitarle esa valentía por defender a los santacruceros como es su obligación. Chapó por él. Patricia Hernández, candidata a la cabeza de lista del Partido Socialista al Ayuntamiento de La Laguna en estas elecciones de mayo, ha dicho, oye, Bermúdez, más o menos le vino a decir, cuidado, te haremos responsables si se pierde un solo céntimo de la recuperación de ese dinero invertido en las Teresitas. Hombre, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Pero me parece excesivo. Es el trabajo de la oposición. Sí. Bueno, polémica al canto. La partida de 8 millones de euros procedente del Estado para el agua de riego agrícola de las islas continúa sin ser transferida a los agricultores. Eso es cierto. Aquí vemos la rueda de prensa en la que se anunciaba para el 5 de abril, entre la Asociación de Agricultores Asaga, entre la COA, para el 5 de abril una tractorada, saliendo desde la Plaza Weiler hasta la subdelegación de gobierno, que son unos cuantos metros, que no es mucho, pero bueno, ya con que metas ahí unos cuantos tractores, ya se colapsa. Cómo llegan a la ciudad, cómo descargan el ganado, eso puede ser un espectáculo, ¿eh? Atención que vamos con algunas declaraciones y vamos abriendo líneas sobre esta cuestión. El Consejo de Ministros, lo ha dicho Ángel Víctor Torres, el secretario general del Partido Socialista, va a aprobar este viernes, mañana, el decreto con la ayuda de esos 8 millones para agricultura. Vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres. Atención al final de la cita, atención al final. Cumple lo que habíamos dicho desde el Partido Socialista en Canarias, y era que se había publicado ya el borrador para exposición pública, que acabó el pasado viernes 22 de marzo, para que se presentaran sugerencias y alegaciones, y esta semana pues ya se han solicitado todos los informes sectoriales pertinentes y las respuestas a esas sugerencias para que este viernes podamos tener ya aprobados esos 8 millones de euros para el campo en Canarias. Y desde el PSOE de Canarias mostrar nuestra satisfacción por esta aprobación, porque se cumple lo que dijimos en diciembre del año 2018, que este dinero llegaría a Canarias sí o sí, que estaríamos al lado de los agricultores, sin ninguna duda, que es un derecho que está recogido en el régimen económico y fiscal, y que ahora sí le exigimos al gobierno de Coalición Canaria que lo transfiera al campo cuanto antes. A día de hoy aún no ha llegado al campo los 6 millones de euros que se ingresaron en las arcas del gobierno de Canarias en enero del 2018 y 1 año y 3 meses después, repito, ese dinero aún no ha llegado al campo. No podemos estar exigiendo que las administraciones cumplan, en este caso el gobierno de España, que lo hace, que transfiera el dinero, que lo haga en pocas semanas y luego tengamos un gobierno autónomo que tarde 1 año y pico en que esos fondos lleguen a los agricultores. Y con esta noticia entiendo también que queda sin ningún sentido la manifestación que los agricultores habían convocado. Quizás la podríamos entender si esa manifestación es para exigir al gobierno de Canarias que ingrese esos fondos. Ahora vamos con el tema de esos 6 millones no transferidos, de momento a los agricultores, y que vinieron en los presupuestos de 2017, ¿no? 17. Ahora lo veremos, ahora lo veremos con detalle. Bien, dice Ángel Víctor Torres, no hay motivo ya para la tractorada del 5 de abril. Pues hoy la COA ha estado con el Partido Popular, o el Partido Popular con la COA, y ha pedido este jueves al PSOE más hechos y menos anuncios. Escuchen cómo se manifiesta su presidente, a sabiendas que mañana se va a aprobar esto en el Consejo de Ministros. ¿Y de qué sirve que se apruebe? ¿Se aprobó los presupuestos el año pasado en el Congreso de los Diputados o no? ¿Estaban aprobados, no? Y no se pagó la ayuda
Porque no le dio la gana. A ver, mañana pueden aprobar un decreto. A ver qué clase de decreto. El borrador tenía un montón de lagunas. Por ejemplo, no contemplaba el pago anticipado del dinero. ¿Entiendes? O sea que no es creíble. El problema es que es un tema de credibilidad. Si no pagaste el presupuesto del 2018, si no lo tenías incluido en el borrador de presupuesto, el problema es que, oiga, nosotros no vamos a hacer trampa. Y ni estamos jugando como otros que están acostumbrados en el ámbito político, que hoy digo blanco y mañana te explico por qué es negro. No, para nosotros es, si está aprobado, viene. Y si no vienes, que por más que diga que lo vas a hacer, con anuncios no se vive. Bueno, pues vean este tuit, o estos tuits del PSOE regional, que vienen a recordar la denuncia que mientras el gobierno de Fernando Clavijo reprochaba al Ejecutivo de Pedro Sánchez la situación en la que se encontraban los 8 millones de 2018, seguía sin transferir, o sigue sin transferir, a los agricultores los 6 millones de euros de la ayuda del Estado de 2017. A juicio de Ángel Víctor Torres, no puede ser que el gobierno canario reclame celeridad al Estado y al mismo tiempo tenga en su poder desde hace año y pico la partida de 2017 y no la haya entregado aún a los agricultores que la necesitan para aligerar el coste que tiene el agua de riego en el archipiélago, muy superior a la de la península. Miguel López, secretario general de la coordinadora. Miguel López, lo tengo al teléfono, es el secretario general de ACOA Canarias. Secretario general, hemos escuchado a su presidente. Señor López, buenas noches. Muy buenas noches. Soy el secretario de la organización en la isla de Tenerife. De la isla de Tenerife. Bueno, Sí, vale, yo lo ascendí. La figura del secretario general, que normalmente tienen otras organizaciones, en nuestra estructura equivale al presidente. Y luego en cada isla pues tenemos nuestro consejo con su secretaría. Bueno, de la COA sin duda, de eso no me he equivocado. No se equivoca usted, no. Mire, voy a empezar por lo último. ¿Han recibido ustedes los 6 millones de 2017? Se están puertas de recibirlo. Cierto es que el trámite administrativo que le corresponde al Gobierno de Canarias está dilatado en el tiempo y en algunos lances de ese trámite administrativo está justificado porque estamos innovando. Es una ayuda nueva con la que antes no contábamos. Esta ayuda viene porque en la mejora de los presupuestos de ese año, los grupos parlamentarios de Coalición Canaria, pero esta concretamente, digamos, le queremos atribuir la iniciativa al diputado de Nueva Canarias, sí. Y eso forma parte ya de nuestro acervo y no vamos a renunciar a ella, sobre todo teniendo en cuenta que ahora con el nuevo estatuto y con el RES forma parte de nuestro acervo, de nuestros derechos. Sí. Como tales derechos nuestros, de nuestras obligaciones por parte de la administración, en el caso de unas, de presupuestarla y de transferírsela a la otra, y en el caso de la otra, de gestionarla de la forma más célere posible. Ya. A ver, le pregunta... Es cierto que ha tenido un trámite que se ha dilatado en el tiempo. Pero no vamos a hacer nosotros lo que justifiquemos los temas administrativos del Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias que se explique. Lo nuestro es la exigencia del cumplimiento de lo que son nuestros derechos y de sus obligaciones. Leopoldo Pérez, compañero, le pregunta. Bueno, casi ya me lo aclaraba en esta última parte de su respuesta. Es decir, ustedes en sus bolsillos para esa ayuda para el agua del año anterior, a día de hoy no la tienen. Y se la reclaman al Gobierno de Canarias. Está publicado ya ¿Pero el dinerito lo tienen ustedes en los bolsillos? Todavía no, pero entiendo que con todo esto, además, tiene que estar al caer. Vale. Porque el dinero tenerlo lo tiene. La resolución administrativa está publicada, están publicadas las ayudas, quién las recibe y quién no las recibe y los motivos. Es decir, que es una cuestión de transferirle los dineros a los beneficiarios que no han acreditado. ¿Sí? Ahora vamos a las de este año y a esa promesa de don Ángel Víctor Torres, pero ustedes entienden que como usted ha dicho, que ya está asignada, para que nos entiendan los televidentes, ¿ustedes entienden por qué se ha tardado tanto en pagarles el dinero por parte del Gobierno de Canarias? A ver, estamos en la del 2018 y en la del 2017.
En la de 2017. Ahora, claro, la de 2018 ni siquiera se ha aprobado, se aprueba mañana. Como se está innovando y es nueva, eso ha tenido unos trámites y hemos aprendido todo, en principio en la administración. Que se ha dilatado en algunos lances del procedimiento administrativo de forma justificada y en otras no tanto. Ajá. Sí, hoy mismo hacíamos nosotros una cronología de cómo puede ser esto ahora, ya con el primer trámite. De disponer los recursos ahora del 2018, el trámite para esta que se está anunciando, Sí. no tiene por qué ir más allá de 3 o 4 meses. Bien. Entonces, En un trámite con todas las garantías. entiendo... Le estamos diciendo, y digo, que nosotros no estamos justificando al gobierno de Canarias que se está innovando, que era la primera vez, Ya. y hay todo un pacto administrativo que está justificado en tiempo y fecha, y que es cierto que está dilatado en el tiempo. A nosotros nos parece excesivo. Vamos a ver, poniéndonos, creyendo al secretario general de los socialistas canarios... Hombre, ¿por qué va a mentir que mañana... vamos, pues por eso. El ministro se lo habrá dicho. Entiendo, en el supuesto caso de que mañana se apruebe en Consejo de Gobierno esas 8 millones para Canarias, ¿cuándo esperan ustedes porque claro, eso se pasa al Gobierno de Canarias y el Gobierno de Canarias es quien le tiene que pasar a su vez a ustedes el dinero? ¿Cuándo creen ustedes que pueden tener ustedes ese dinero? ¿Antes del verano? Lo lógico es que sí. Si el dinero se ingresa ya. Muy bien. Una última cuestión. Lo razonable, porque sí. hoy nos ocupábamos precisamente de ese asunto, Ajá. y una vez superado la experiencia de la primera vez, porque se estaba innovando, esta ayuda no se había gestionado nunca, y ya con la experiencia, con la forma de hacer, pues no tiene por qué ir más allá de 3 o 4 meses. Ya. A ver, ¿siguen justificando ustedes, después de que mañana apruebe el Consejo de Ministros los 8 millones, la tractorada del día 5 de abril? Hay una condición adicional que forma parte del paquete, que es que a nosotros nos han dado motivos para la desconfianza y para la no credibilidad, que es que el dinero lo tiene que tener el Tesoro de la Comunidad Autónoma ingresado. Ajá. Bueno, no sé cuánto lleva ese protocolo, ya veremos. Por cierto, felicidades, porque COA Canarias es una de las entidades galardonadas este año con la medalla de oro que concede el Gobierno de Canarias y será entregada el 30 de mayo, por el Día de Canarias. Felicidades, Manuel. Muchas gracias en nombre de la organización. Para nosotros es un orgullo y una satisfacción, pero es también una nueva carga de responsabilidad, y esperemos estar a la altura de ese reconocimiento, que hasta ahora creemos que no hemos estado, pero más carga de responsabilidad supone Última cuestión. ese tipo de reconocimiento. Sí. Mire, don Miguel, me surge una última pregunta. Vamos a ver, en el caso de que ustedes comprueben, me imagino que por parte del Gobierno de Canarias les hagan, les comuniquen que el dinero del Estado está en la tesorería del Gobierno de Canarias, ¿ustedes desconvocarían esa movilización que tienen para el día 5? Así lo hemos dicho, así están los titulares Entendido de la que sí. última rueda de prensa que se dio. Entendí que sí. Bueno, oiga, por cierto, lo de la medalla de oro, ¿que les proponen o les llaman por teléfono y les dicen, se las hemos dado? Yo supongo que hay dos vías, porque como lo de los medios de comunicación es tal, nos han llamado, nos lo han comunicado. Bien, es cierto que eso es un acuerdo que tiene que tomar el Consejo de Gobierno este lunes, lo que he leído y acabo de escuchar en la prensa. Ya. Un abrazo, gracias, buenas noches. Muy buenas noches a ustedes, gracias por llamarme. A ver qué pasa mañana. Bueno, Leopoldo, seguimos contando cosas. Ya está por aquí en los estudios Emilio Cuevas. Muy bien. Que es el director del Observatorio Atmosférico de Izaña. ¿Llevamos una rancha con las cañadas? Sí. Vamos a ver si cerramos el círculo con eso. Bien, a ver, medio ambiente. Entramos aquí ahora vamos a estar en una larga estancia medioambiental en este programa. Por ejemplo, el Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife ha presentado hoy una moción en la que pide que la isla sea declarada territorio libre de incineradoras y ha instado al Gobierno canario a adaptar el PIRCAN, que es el Plan de Acción de la Unión Europea para la Economía Circular. Los socialistas también instan al Gobierno canario a retirar el artículo 7.3.2 del Plan Integral de Residuos de Canarias, que apuesta de forma clara por la incineradora y que echa por tierra todos los esfuerzos de Canarias por intentar hacer una gestión de los residuos.
El otro día en este programa, el portavoz del foro contra la incineración, que han sido los más combativos, le quitó hierro al asunto. Incluso dijo que las incineradoras, ellos las veían como el final del proceso de, digamos, esa reutilización, regeneración, reciclaje de nuestros desechos. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, vamos a ver, atención, porque desde el Partido Socialista del Cabildo dicen que la consejera de Medio Ambiente, Nieves Laïde Barreto, miente de forma descarada cuando afirma que el PIRCAN no pretende instalar incineradoras en Gran Canaria y Tenerife. Nos lo van liando cada día más. La verdad es que sí. El PIRCAN establece 3 métodos de valorización. Uno, el compost, con un apartado donde habla continuamente de planta de compost. Otro, del tratamiento biológico o bioquímico. Y queda uno tercero, que es la incineración. A pesar de que no digan que es la incineración, queda el tercero, porque ya los otros métodos los ha tratado en otras partes del documento del documento del propio PIRCAN. Por lo tanto, el gobierno de Canarias y la consejera vuelve a mentir cuando dice que el PIRCAN no significa implementar incineradoras en Tenerife y en Gran Canaria. Miente de forma descarada. A ver, yo quiero entender que esto es un problema de comunicación del señor Balbuena, que no es muy bueno expresándose y que también se le olvidó una cosa, porque vamos a ver, ¿cómo vamos a reciclar las latas? ¿Cómo vamos a reciclar el papel? ¿Cómo vamos a reciclar pues los desechos, las pilas, por ejemplo? ¿Eso lo vamos a meter en el compost también? Es que yo, la verdad, yo quiero pensar que se ha olvidado una parte o un problema de comunicación que no ha sabido explicar bien. El plan es mucho más extenso. El plan no puede ser, me voy a compostar la material orgánica, no, el plan es mucho más extenso porque empieza desde las casas de familia, el plan empieza desde las casas de familia y termina en el compostaje o en el compactaje. Compactaje, efectivamente, porque hay algunas cosas que no se pueden, digamos, hacer compost para que después vayan a nuestros campos, por ejemplo, o a nuestros montes. Sí. O sea, ¿qué vamos a hacer con esos residuos? Porque el señor consejero se lo ha olvidado. Que no lo sé. A mí me deja muy preocupado. Y vamos a ver, tampoco hemos visto representante del Foro contra la Incineración, que él reconoce que las incineradoras existen en Europa y que al final del proceso de todo, desde primero educar, después la recogida, el tratamiento, hacer el compost, el reciclaje, siguen quedando residuos. ¿Qué hacemos con esos residuos? No nos han dejado claro qué es lo que vamos a hacer con eso. Y la única solución que hay ahí es enterrarlo como hasta ahora o quemarlo. En la propuesta se destaca que frente a los 150 millones de euros que costaría la incineradora, que yo sigo diciendo, de verdad, por los datos que tenemos, por lo que hemos escuchado, por lo que hemos preguntado, que ni se ha contemplado, pero bueno, ha salido la incineradora, ya le hemos puesto precio. Bueno, pues las plantas de compostaje previstas por el Cabildo supondrían una inversión de 12,3 millones de euros, casi 10 veces menos. La solución que nosotros planteamos es que el PIRCAN elimine de su punto 7.3, lo elimine radicalmente y lo sustituya por otro tipo de medidas más ambiciosas, por medidas que sean respetuosas, que es un camino más difícil, estamos de acuerdo en ello, pero que es el camino que necesita esta tierra. Canarias necesita una prórroga para poder cumplir con los porcentajes en materia de gestión de residuos que la Unión Europea nos ha impuesto desde el pasado del año 2015. Porque sencillamente Canarias no ha querido hacer la tarea. Y a los cabildos tampoco nos han dejado hacer la tarea. La verdad, insisto, quiero pensar que el señor Balbuena tiene un problema de comunicación y no se ha sabido expresar bien, pero que él sabe. Vamos a ver, ¿cómo que el gobierno de Canarias? El gobierno de Canarias, estoy de acuerdo con él, pero ¿y los cabildos? Su responsabilidad. ¿Qué ha hecho usted en estos 4 años? Porque dígame, ¿qué ha hecho? Ahora, cuando sale la polémica, nos dice a los tinerfeños que no, que la incineradora no es la solución. Apunta
algunas cosas, sin decirlas cuál es la solución. El compostaje, que sí, que claro, todos deseamos que el compostaje es una parte para reciclar y reutilizar las basuras. Por supuesto, nadie lo discute y es más barato, por supuesto. Pero ¿qué hacemos con la parte de los residuos que no pueden ir al compostaje? ¿Qué hacemos con eso? Sobre esta noticia, solo voy a añadir una cosa más. Todas las noticias tienen un principio, ¿de acuerdo? Es como el aletear de la mariposa. ¿Dónde está el principio de esta historia? ¿Quién empieza a hablar de la incineradora y por qué? ¿Cuál es la razón por la que alguien empieza a convocar y a manifestarse en redes de que va a venir la incineradora, va a venir el rey Baltasar con carbón? ¿Quién? ¿Y por qué? Algún día, muy pronto, vamos a saber todo eso. Yo lo que he hecho en falta, y para terminar este... Porque hay intereses cruzados. Sí, yo lo que he hecho en falta es más valentía por parte del Gobierno de Canarias para dejar claro que si se hacen bien las cosas, las incineradoras de por sí no tienen que ser malas. Si todas las incineradoras, no como aquellos PIRS que veíamos en los años 80 y 90 en algunas islas en Canarias, que echaban aquella cantidad de humo. La Palma, por ejemplo. En La Palma se veían, creo que había 3 o 4. Si se tratan bien los residuos que producen esas incineradoras, esas cenizas muy contaminantes, e incluso si se aprovecha la energía de esas incineradoras para generar electricidad, pues fantástico. Y el tratamiento de los humos se hace como en Europa, las incineradoras no tienen por qué ser de por sí malas. Ahora, si tienen otras soluciones, que nos la digan claramente, es que no hay ningún problema. Y por eso digo, por parte del Gobierno de Canarias, yo también he hecho un poco de falta de valentía y en aclarar estos términos, porque son importantes. Bien, sigo insistiendo que esta noticia tiene un principio y el principio es muy curioso y muy interesante. Muy curioso y muy interesante. Nunca me gusta dejar las cosas a medias, pero en este caso lo digo y bueno, y lo diremos más adelante cuando tengamos toda la información. Y no tengo ningún interés por incinerar la basura, sin duda. Ni aquí, ni esta casa, ni vendemos incineradoras, ni nos dedicamos a eso. Pero es que es la realidad. Ya. Bueno, este asunto de medio ambiente nos recuerda que tenemos que poner hoy en emisión el enésimo episodio de Las Termitas de Tacoronte. Seguimos con atención cómo evolucionan con estas imágenes de hoy, nuevamente de la Casa de Jesús, a un hombre al que no le ha ido a visitar nadie de las instituciones, a pesar de que es el que tiene la casa más hecha polvo. Mira, ¿qué ves aquí? Un dintel de una puerta que ya no está, es madera, ¿no? Ya no hay madera. Lo que queda es cemento. Sí. Lo que queda es el aglomerado. Mira lo que vemos hoy en el aglomerado y en el cemento. ¿Esos son bichitos? Eso es un camino de termitas. ¿Sí? Ya. Jesús no contaba no queda por donde ya, lo curioso es que ya por donde no hay madera, por donde no hay madera, Jesús nos contaba hoy que gracias, nos contaba esta semana, que gracias a un familiar extranjero les va a prestar el dinero, ellos contratarán a la empresa que ya erradicó las termitas en otras viviendas, que eso va costando una fortuna, para que desaparezcan. Son imágenes de hoy. Es bueno, que no nos olvidemos que las termitas siguen vivas en Tacoronte y que a este señor, por ejemplo, ni siquiera el alcalde ha ido a verle. Ni siquiera. Nadie. Y no será porque lo manifiesta en la televisión, en las redes sociales, en el pleno del ayuntamiento. No será porque no. Bueno, estas imágenes nos llegan hoy, son de hoy, de esta misma mañana. Véanlas, termitas y más termitas donde ya incluso no queda madera. A mí me sorprende. Yo pensaba que ya las instituciones habían metido mano en esto para intentar paliar el problema. Mira, te voy a dar una noticia más. Hoy leía una noticia ayer, me parece que me la pasaba alguien sobre Tacoronte, que decía reuniones, protocolo para ver qué hacemos con la basura que procede de estos lugares, ¿no? Los ayuntamientos, ninguno ha recibido por parte de Medio Ambiente, del señor que vimos antes, el señor Balbuena, un protocolo de cómo actuar si se encuentran las termitas o cómo tirar la basura o qué hacer con la basura. De cómo manipular y tratar y gestionar esa basura. Ningún ayuntamiento, ninguno. No sabemos si el de Tacoronte y La Laguna, los implicados hasta el momento, y el de Arona, pero ninguno de la periferia, ninguno de los cercanos, ninguno de los limítrofes sabe nada de este asunto.
Absolutamente nada. Nadie le ha llamado ni de la Viceconsejería de Medio Ambiente ni de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo. Nadie. Es curiosísimo. Como mucha gente sabe, yo vivo en La Laguna. No hay un plan de coordinación insular. ¿Sabes lo que yo con la poca madera que tengo en mi casa? Yo la miro cada semana. Claro. Para intentar prevenir desde que vea cualquier bichito de esto, porque el problema es que una vez más los ciudadanos estamos totalmente abandonados por las instituciones. Muy bien. Y esto es un tema que tenemos que ponernos todos a trabajar. Ya. Vamos a ir con un poco de prisa. Se nos ha ido el tiempo rápidamente porque es un día muy intenso, intensísimo. Rápidamente, concentración, y ahora leo los WhatsApp. Los delegados sindicales de la enseñanza en Canarias se han concentrado hoy en el exterior de las direcciones territoriales de educación en Gran Canaria y Tenerife para exigir la vuelta a las 18 horas lectivas semanales. Cuidado, no es trabajar 18 horas, son 18 horas lectivas, 18 horas lectivas, porque para el profesorado de secundaria y la reducción a 23 horas en infantil y primaria en el primer curso escolar. Durante los años de crisis económica, el Partido Popular estableció como norma básica el incremento de las 18 horas lectivas que había en ese momento a las 20. Esta norma ha estado vigente durante 6 años y, según los sindicatos, ha supuesto una pérdida muy importante en la calidad del sistema educativo y de las condiciones laborales del profesorado. La jornada laboral seguirá siendo 37 horas y media, pero la realidad de los docentes es que hacemos mucho trabajo en casa preparando las actividades docentes. Es que la realidad de un docente puede ser que haya semanas que trabaje 40, 50 horas, otra semana a lo mejor trabaja 35, pero en cómputo anual los docentes están con muchísimas horas. Pero lo grave de todas estas cosas es que cuantas más horas lectivas tengas, más horas tienes que preparar y atender al alumnado, cosa que tienes que estarlo quitando de otras actividades. Entonces, para aumentar la calidad, lo que estamos exigiendo es tener el tiempo suficiente para podernos dedicar a nuestra actividad, a la docencia. Lo ha explicado muy bien. Más las horas en burocracia, que también en papeleos tienen que currar los profes. En papel, a ver, son las 10 menos 10 ya, Leopoldo, hoy nos estamos pasando. A ver, leo WhatsApps. ¿No decían que lo mejor para deshacerse del rabo de gato era la incineración? Ese es otro tema, el rabo de gato, que hay gente que va del ayuntamiento, que les manda a coger el rabo de gato y el aspaviento con el rabo de gatos, al final lo que hace cortándolo con podona, entonces directamente. Más rabo de gato. Más rabo de gato. A ver, buenas noches. He estado ingresado en la residencia. He tenido que pagar, ¿te suena esto? Por ver la tele en el cuarto donde me quedé ingresado 3,80 por día. Hay pacientes que no tienen dinero para pagar. ¿Pueden comentar esto? Mil gracias. El otro día entrevistamos a un paciente que nos contaba lo que costaba la televisión de lujo en la residencia del Hospital de la Candelaria. Nuestros compañeros han hecho el trabajo, han preguntado al Hospital de la Candelaria sobre esta cuestión de nuevo. ¿Tú has recibido la respuesta? No. Yo tampoco. Publicidad, volvemos de inmediato. Nuestro deseo, desde hace unas semanas, es que estuviera aquí Emilio Cuevas, que es el director del Observatorio Atmosférico de Izaña. Ya conocen la sensibilidad de Leopoldo con el medio ambiente, la nuestra y la del grupo de comunicación. Si hay una cosa que nos hemos propuesto en este grupo es, por supuesto, garantizarnos el futuro nuestro, el de nuestros hijos, el de los nietos, el de los hijos de los nietos y el de los nietos de los hijos de los nietos. En fin, y los que vengan por delante. ¿Qué hace Emilio Cuevas? Es el director del Observatorio Atmosférico de Izaña. Y, por ejemplo, ponme la gráfica que llega ahora, la que tenemos preparada. Por ejemplo, no es que con un rotulador haga esto, no, es que lo investiga, va probando la maquinaria le va archivando. Mira, estos datos son del año 90 y... ¿Tú lo ves por ahí? El 84. El 84 hasta 2015. La voz es la del señor Cuevas. Estamos hablando del CO2, estamos hablando de un elemento altamente contaminante. Esto, hay un observatorio atmosférico en las Cañadas del Teide que lo mide, entre otras cosas. Mira qué gracia, ¿eh? Para arriba. Sí, va rápido, cada vez más rápido, además. Emilio, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y iba a decir que asusta, pero acojona. Bueno, sí, es una gráfica que crea cierto
sensación de, bueno, de respeto, ¿no? Ya. Ver cómo el dióxido de carbono va ascendiendo y además lo hace de forma acelerada, ¿no? Últimamente va creciendo año a año más. Estamos ya casi en 2,3 partes por millón. Y cuando yo empecé en el observatorio, que a finales del 89, era apenas 1,8 partes por millón. Yo antes de empezar ya con materia, a mí me gustaría que me echase una mano, y seguro que me va a echar una mano. ¿Qué podríamos decirle a aquellas personas que todavía a día de hoy niegan el cambio climático, incluso argumentan que si vemos en la historia del planeta, hemos visto glaciaciones, calentamientos, y que esto es una otra etapa más? ¿Esto es así, don Emilio? ¿Podemos desmentirle? No, pero por supuesto, esto es ciencia. O sea, no, ahora mismo en el ámbito científico no hay absolutamente ninguna duda. Lógicamente siempre hay personas que, pero en todos los ámbitos de la vida, en medicina hay gente que dice que cura el cáncer con unas hierbitas, o bueno, este tipo de personas siempre existen, o que la Tierra es plana, o que no existe la evolución. Tremendo. Bueno, no puedo decir nada al respecto porque son personas que desconozco por qué piensan así, ¿no? No soy psiquiatra ni antropólogo, pero desde el punto de vista científico, que es a lo que yo me dedico, el consenso a nivel internacional es unánime. Además, fíjense una cosa, están de acuerdo científicos de Estados Unidos, de Rusia, de China, de Japón, de Irán. Esto debería decir algo, son científicos que pertenecen a países incluso enemigos políticamente o de culturas muy diferentes, Sí. Y el consenso es absolutamente total en la comunidad científica, o sea que es lo único que puedo decir. Estos ciclos, este calentamiento ya constatado desde hace muchos años, no corresponde a uno de esos ciclos. No, nosotros en todos estos cambios tenemos en cuenta la variabilidad natural, que lógicamente existe. El clima cambia de forma natural y hay ciclos fríos y cálidos, todo esto se tiene en cuenta. Pero lo que estamos viviendo ahora mismo en el último siglo es un calentamiento sin precedentes, de una magnitud sin precedentes y muy rápido, una gran intensidad y muy rápido. Y además está demostrado tanto por observaciones como por modelos que el causante es el ser humano emitiendo gases de efecto invernadero, que son los que absorben la radiación infrarroja y por lo tanto producen el calentamiento. Yo quería preguntarle también, porque estamos viendo el CO2, todo este tipo de gases, pero no sé, a mí me llama mucho la atención que en la comunidad científica, además internacional, no se habla de un término que en su momento, hace 10 años aproximadamente, se hablaba mucho: el ozono, la capa de ozono, ese protector que tenemos. Bueno, ¿Qué está pasando con el ozono? Se habla menos porque afortunadamente, y esto es un buen ejemplo, me gusta que haya sacado el tema porque el ozono se predijo, antes de que ocurriera el agujero de ozono, se dijo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque se estaban emitiendo los CFC famosos que destruyen la capa de ozono. Se dijo antes, se observó, se dijo cómo habría que solucionarlo. Los países en este caso se pusieron de acuerdo porque el coste económico era mucho menor que el actual del efecto invernadero. Se dejaron de emitir CFCs y actualmente podemos decir que el ozono se está recuperando. Esto es lo que está ocurriendo. Ahora mismo esperamos que para mediados de siglo volvamos a una nueva situación de equilibrio en el que hay una gran recuperación del ozono. No va a ser como antes, pero se puede hablar de una recuperación de la capa de ozono a nivel global. ¿Casi cierra el círculo? Sí, prácticamente. ¿El agujero del círculo polar? Sí. Lo que pasa es que ahora mismo estamos viendo que está interactuando con el cambio climático de alguna manera, pero en cierto sentido va a acelerar el proceso del cambio climático. El calentamiento global de la troposfera va a acelerar el cierre el deterioro de la capa de ozono. La va a acelerar. En realidad, para que los estudiantes nos entiendan, el ozono, por así decir, nos protege de ese calentamiento. Sí, efectivamente. El ozono que está situado en una capa que está situada a unos 25 kilómetros de altura, nos protege de la radiación ultravioleta B, que es una radiación suficientemente energética como para que produzca eritema, o sea, daño en la piel, y en dosis muy alta puede producir cáncer. A ver, tenemos este tuit, quítamelo de... exactamente. Tenemos este tuit de ustedes, lo estamos viendo en directo ahora mismo. Sí.
Bien, hay una comparativa entre Hawái y Canarias. Sí, esto y hay otro tuit, si lo puedes encontrar, comparando el CO2 de Hawái y Canarias. Vamos a ver si lo encuentro. Que es alucinante. Bueno, pues esto, las dos estaciones están a 13.000 kilómetros de distancia una de la otra. Una está en el Atlántico y la otra está en el Pacífico. Bueno, pues las dos estaciones, desde el año 1956, ven el mismo calentamiento por década, que está aproximadamente en 0,2, en 2 décimas de grado por década. Exactamente el mismo calentamiento. Y son dos estaciones que ya digo que están situadas a 13.000 kilómetros. Esto lo digo por los escépticos, para que vean que esto del calentamiento es real. Son dos estaciones que no están perturbadas por la acción del hombre, porque prácticamente están en montaña. Mauna Loa también está en una altura superior a Izaña. Sí. Y el medio ambiente, el entorno no ha cambiado en 100 años. Lo mismo que pasa con Izaña, ¿no? O sea, no están perturbados. Todos los cambios que registramos son cambios que se están produciendo de manera clara en la atmósfera, digamos, limpia. Lo que quiere decir que esto es un fenómeno planetario. Planetario, exactamente, exactamente. Y a mí me gustaría, porque yo no sé, he leído y la sensación que uno tiene aquí en Canarias o cuando se mueve entre las islas o cuando da un salto a la península, esto es una percepción que no sé si tiene alguna lógica. Usted me dirá si es verdad o no. ¿Hay menos nubes en el planeta? ¿Cada vez hay menos masas de nubes? Bueno, en unas zonas hay menos, en otras hay algo más. De hecho, esto es una pregunta interesante porque es un tema que se está estudiando ahora. Los atlas de nubes y la evolución de las nubes, que tienen que ver con el cambio climático, lógicamente. Nosotros, de hecho, hay nuestra serie de insolación, que es las horas de sol que tenemos en Izaña, nos muestra un incremento y en parte parece que es debido a que hay menos nubes en la zona en las cumbres de Tenerife, que hay menos nubes que antes. ¿Y eso, ¿y eso por qué? Bueno, pues en el caso concreto de Canarias depende de la zona del mundo, pero en el caso nuestro parece que está asociado a una intensificación de la zona subtropical. Parece que los trópicos y los subtrópicos se están expandiendo hacia el norte. Y esto es una consecuencia también del cambio climático. Y uno de los indicios que tenemos es precisamente el aumento de horas de sol y la disminución de la cantidad de nubes. Grave. ¿Y esto está relacionado con los fenómenos de las intrusiones de polvo sahariano? Pues aquí tengo que defraudar a los que quieren ligar las intrusiones de polvo con el cambio climático porque... Yo pregunto. No, es una pregunta además muy habitual, me preguntan siempre, bueno, ¿y últimamente hay más intrusiones? Digo, bueno, pues no, realmente la memoria cercana no nos traiciona. No, la meteorología es bastante flaca, ¿eh? Sí. Sí, no nos podemos fiar nunca de la memoria. Parece que llovió más, hace más frío que el año pasado. Es imposible. Son sensaciones, tienes que ir a los datos. Sí. Claro. Y lo que nos dicen los datos es que ha habido periodos en los años 50 en los que ha habido también muchísimas intrusiones de polvo, incluso más que ahora, ¿no? Por lo tanto, es algo que no podemos ligar. Sabemos que tiene que haber una relación con el cambio climático y que la habrá y con el calentamiento global, pero por ahora no encontramos ninguna relación directa entre las intrusiones de polvo, el aumento de frecuencia e intensidad con el calentamiento. A ver, me pedías otro dato, perdón, le estoy tuteando, pero es que hace años que le conozco. Otro dato sobre una gráfica, creo que la he encontrado, la que teníamos en otro tuit que tenían ustedes, es de Izaña y de Mauna Loa, ¿no? Sí, se ve una... ¿Es esta? Exactamente. Bueno, ¿Y esta qué significa? Pues ahí quizás, no sé si pueden ver, la gráfica que parece roja, realmente debajo tiene otra gráfica de color azul. Sí, cierto, sí. Bueno, pues en color azul son los valores de Izaña, que es que están prácticamente tapados por Mauna Loa. Están calcados. Están calcados, ¿no? Bueno, pues eso es la evolución del dióxido de carbono desde el año 84 hasta ahora. Y las dos estaciones dan exactamente la misma evolución. Es un dato planetario. Por tanto, es planetario. Esto, que es la causa del calentamiento y lo que hemos mostrado anteriormente del calentamiento exactamente igual en Mauna Loa que en Izaña, pues te demuestra que esto es un tema planetario claro. Vamos a ver, si la Unión Europea nos ha puesto catalizadores a todos los coches, ya las neveras no emiten lo que emitían antes, ya los aerosoles no emiten lo que emitían antes. Parece que Europa está haciendo su trabajo, lo está haciendo. Podría hacerlo más rápido. Hay ciertas trampas con los coches. Ah, sí, bueno. Sí, sí, estas son trampas muy alemanas, por cierto. Sí, exactamente. ¿Qué pasa entonces? ¿Que son los chinos, los indios, los... Sí, bueno, Europa sí está haciendo... Bueno, todavía no toda Europa tampoco, Ya, hay que hablar...
Pero efectivamente hay una porción del mundo enorme, como todo el este asiático, Estados Unidos, que siguen emitiendo unas barbaridades tremendas en este caso de gases de efecto invernadero, también de contaminación. Pero Europa realmente de las regiones del mundo es la más concienciada y la que ha hecho una disminución muy importante de emisiones, muy importante. Pero no es suficiente, esto es un problema de todo el planeta. Ya. A mí me gustaría saber, don Emilio, si ustedes han detectado, digamos, en nuestras capas atmosféricas más insulares, permítame la pregunta y lo entenderá, por el cese de, digamos, de actividad de la refinería. ¿Ha habido cambios? Bueno, si le enseñara la gráfica en Santa Cruz de Tenerife es espectacular. O sea, el dióxido de azufre, que es uno de los contaminantes más importantes, Exactamente. ahora ha disminuido a niveles por debajo de lo establecido por no por la Comisión Europea, sino por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que son niveles muy bajos. Realmente la calidad del aire en Santa Cruz de Tenerife ha mejorado espectacularmente desde que la refinería ha cesado su actividad de refino, porque todavía sí hay un pequeño porcentaje de motores que siguen, pero más o menos estamos un 10% de lo que había antes, ¿no? ¿Y eso lo detectan ustedes en Izaña? No en las estaciones medidoras que están en la ciudad. No, en Izaña es difícil, porque Izaña, afortunadamente, está muy bien protegida de lo que ocurre en el resto de la isla, si no, no nos podríamos parecer a Mauna Loa. Claro, O sea, obviamente. Precisamente porque no medimos lo que se emite aquí en Tenerife ni en Canarias, sino que somos una especie de testigo de lo que ocurre a nivel mundial, pues nos parecemos a Mauna Loa. No es posible medirlo arriba. Alguien dice, me gustaría preguntar, según algunos estudios, con el cambio climático los vientos alisios tienden a ir disminuyendo. Bueno, pues hay un estudio en el que yo también he participado, que desde los años 40 hasta ahora parece que hay un cierto debilitamiento de los alisios. Pero, y siempre hay que poner peros, no sabemos si esto es una tendencia consolidada o obedece también a un ciclo de largo periodo, como pasa con las calimas. Entonces, y además la disminución que vemos es todavía muy, muy pequeña. O sea, realmente yo diría que no lo sabemos. Es que el alisio es quien nos ha hecho. Sí, bueno, es que el alisio es básico para Canarias, sobre todo para las islas occidentales, porque es el aporte de agua con el mar de nubes el que permite que tengamos unas islas tan verdes como las islas occidentales, lógicamente, que tienen una orografía importante, ¿no? A ver si no estoy equivocado. Otra de las corrientes que fluyen, en este caso por nuestro mar, la corriente fría que pasa de Canarias, es fundamental también para nuestro clima. Pero ahí también, por lo que un poco he leído y me he documentado para hacer esta entrevista, esa corriente sí está cambiando, ¿no? Está cambiando porque desgraciadamente también se está calentando. De hecho, en las últimas décadas se ha calentado prácticamente 1 grado. Eso es mucho, ¿no? Es mucho. Seguimos estando en la rama fría del giro subtropical, que es la corriente de Canarias, pero con 1 grado más. De hecho, hay estudios muy bonitos y muy interesantes de la Universidad de La Laguna, del profesor Brito, que indican que hay una tropicalización en determinadas especies, sobre todo en las islas occidentales, porque a su vez entre las islas occidentales y orientales hay 1 grado de diferencia. Más cálidas las occidentales, el Hierro y La Palma. En tan poco espacio. En tan poco espacio hay un gradiente de temperatura tremendo. Y junto al Sáhara el agua es muchísimo más fría. Entonces las especies tropicales están entrando por la parte occidental de Canarias. ¿Y eso cómo influye en nuestro clima? Pues influye precisamente porque en otro estudio que hemos hecho, y muy interesante también aquí en Canarias, usando Tenerife como experimento, las temperaturas mínimas son las que están subiendo más. Y estas están ligadas realmente con la temperatura del agua del mar. Y están ascendiendo mucho más rápidamente las mínimas que las máximas. Y las mínimas siempre se relacionan con la temperatura del agua del mar. Bien. Y si continuamos con esa progresión, ¿qué peligro corremos? ¿La desertificación? A ver, desertificación, toda la zona en la que nos encontramos, la península ibérica, es tremendo el peligro. Bueno, el peligro no, el hecho de que se encuentre en un proceso de desertificación. Se presentó hace muy poquito, el día 25, un informe en la Agencia Estatal de Meteorología precisamente sobre los efectos de la desertificación. Efectivamente, el incremento de temperatura y una más que probable disminución de las precipitaciones
indiquen que vamos hacia un escenario de mayor proceso de desertificación, efectivamente. ¿Y hay posibilidad, estamos todavía con capacidad para revertir esos efectos o es un tema natural? No, natural no es un tema totalmente antrópico. El problema es la inercia que tienen los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Lo que ya hemos emitido, lo que está produciendo ahora el calentamiento, es lo que lo seguirá produciendo en las próximas décadas. Ya. Lo que dejemos de emitir ahora servirá para que el escenario dentro de 20 o 30 años, que lo verán nuestros hijos, en vez de ser muy malo, sea malo. Pero hay una parte que no vamos a poder evitar del calentamiento, que es irreversible, en las próximas décadas. Nosotros ya no lo veremos. O sea, el decir vamos a volver como estábamos antes, eso a lo mejor es posible, pero con cientos de años, con varios siglos. Porque el CO2 queda ahí. Claro, el CO2, y no solo el CO2, el CO2 es el más importante porque es el que tiene más concentración y absorbe mucho en infrarrojo, pero hay otros gases, está el metano, está el nitroso, está el propio ozono, está el hexafluoruro de azufre que absorbe una cantidad de radiación. El hexafluoruro de azufre está más de 1000 años en la atmósfera. Entonces, lo que emitamos ahora va a estar ahí por cientos, por miles de años, ¿no? Claro. Entonces, el parar el cambio climático es como parar un camión que va a 100 por hora en una autopista. Y dices, bueno, si paro voy a pararme ahí enfrente. No. Si frenas ahora, tendrás un recorrido hasta que el camión pueda frenar de varios cientos de metros, ¿no? También quería preguntarle por otro componente que ha estado, lo habrá leído recientemente en prensa, además aquí en Tenerife, del radón. ¿El radón cómo nos puede afectar? Se emite por un territorio volcánico, como creo que ya todos sabemos, pero eso también influye a nivel atmosférico, es un gas que también... No es importante. Nosotros lo usamos como trazador para ver que las masas de aire vienen pegadas al suelo. Cuando hay mucho radón, es que la masa de aire viene de zonas muy bajas. Cuando hay poco radón y mucho berilio 7, por ejemplo, que es otro radiotrazador que usamos, es que viene de altura. Realmente el radón no es un problema salvo en determinados, en sitios, en recintos cerrados, en casas, en sótanos, en determinadas zonas, pero nunca en aire libre no hay ningún problema. No es problema. Usted habló del metano, hay algunas, he visto algunas publicaciones de Naciones Unidas, de la FAO y demás, sobre el hecho de cambiar la dieta, ¿no? Que comamos menos carne, porque dice hay demasiada vaca, ¿no? Y además de comernos suelo la vaca y de que necesitamos mucho suelo para alimentar la vaca y no necesitamos tanta carne para vivir... Y emite mucho metano. Emite mucho metano. Pero sobre todo el tema de la carne es muy curioso, porque es que para producir 1 kilo de carne se necesitan 1000 litros de agua. Bárbaro. Entonces, claro, otro de los problemas que hay ahora mismo es el problema del agua. Hay una superpoblación a nivel mundial y los recursos hídricos están limitados. Bueno, Canarias es un ejemplo. Yo no sé qué porcentaje del agua que bebemos está desalinizada. No todas de galería, porque no hay agua suficiente. Entonces, claro, lo que dicen, vamos a una economía en la que tenemos una gran superpoblación, recursos hídricos limitados y parece que las precipitaciones van a ir a menos, no podemos basarlo en un alimento que consume tal cantidad de agua. Entonces, el tema de las vacas, del ganado en general, es tanto por el metano que emiten como por la cantidad de agua que consumen. Quería saber, su laboratorio, permítame decirlo así, del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, ¿qué relevancia tiene a nivel internacional? Porque tengo entendido que es muy importante. Bueno, yo creo que sí, que es importante, sí. Bueno, de hecho, estamos en contacto con otros observatorios, como por ejemplo ahora Mauna Loa, con los que intercambiamos información, estamos todos en la misma red, y la verdad es que la consideración que existe a nivel internacional en Izaña es enorme. La prueba de ello es que hay un montón de experimentos de un montón de países que se realizan aquí en nuestro centro. Digamos que se los han confiado ustedes. Sí, vienen aquí con frecuencia a trabajar con nosotros o nos mandan equipos para que nosotros los operemos. Y bueno, lógicamente Izaña es un lugar ideal para realizar un montón de estudios y de observaciones muy diferentes. Y aproveche y séame sincero, ¿ustedes cuentan con todos los elementos técnicos y humanos para hacer todas las cosas que tendríamos que estar haciendo? Hombre, ahí la respuesta evidentemente no, porque no me voy a decir que siempre falta algo. Se nos ha puesto fácil. Sí, no, lo que pasa es que bueno, no nos podemos quejar en el aspecto de equipamiento científico, que estamos bastante bien.
lógicamente, si tuviéramos más personal, podríamos abordar más temas, ¿no? Y hacer más investigaciones. Bueno, pero tampoco nos podemos quejar. Hay épocas más o menos con más o menos Los personal. recortes nos afectan a todos, ¿no? Sí, exactamente. Bien, y quería también preguntarle otra pregunta, que ya un poco, ¿qué tan importantes son esos radares que, bueno, que próximamente espero que ya se instalen en las islas para prevenir episodios pues, adversos meteorológicamente? Bueno, pues concretamente el radar que se quiere poner en Tenerife, en Punta de Gala, es absolutamente necesario porque el que hay ahora mismo en Gran Canaria está, una parte, un sector, está sombreado por el Teide. El Teide es imponente, entonces todas las tormentas que vienen justamente del noroeste, muchas vienen de ahí, pues no las ve correctamente porque el Teide la sombrea. Entonces el poner este segundo radar va a mejorar muchísimo la observación y la predicción inmediata de tormentas importantes, ¿no? ¿Y sabe usted cuánto estamos de eso, de ponerlo? No lo sabe. Pues creo que era inminente, no trabajo en ese área. Hombre, sé que un radar no se compra no vas a Leroy Merlin a comprar un radar, ¿no? Pero no. Habrá que hacerlo, habrá que encargarlo. Sí, no, yo creo que toda la licitación del equipo está en marcha, y la obra pública también para ponerlo está también. Ya. O sea que yo creo que es rápido. Alguien pregunta, ¿el factor climático del niño y de la niña? A ver, aquí se me ha ido. ¿En qué probabilidad afecta más a Canarias? ¿Cuál de ellos? Bueno, afectan los dos en realidad. Nosotros le llamamos ENSO, a la unión de los dos, el efecto de la niña y el niño. Ajá. Son dos efectos que son complementarios, digamos. Sí, en cierta manera influyen tanto en la precipitación como también hemos visto en la intensificación de polvo, de periodos de polvo, ¿no? Ya. Sí, sí tiene que ver. Realmente son fenómenos de teleconexión que llamamos. A ver, tuvimos un episodio del Delta. El otro día se nos acercó por ahí el Vince, ¿fue? ¿Fue el Vince? Sí. ¿No? Y Gordon hace unos años. Sí, que se nos acercó y estábamos como el yo-yo. Que viene, que no viene, que va. Los modelos eran muy erráticos porque es muy difícil modelizar ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿esto es una cuestión nueva? ¿Es una cuestión que siempre ha estado aquí? Bueno, ahora haciendo estudios históricos, narraciones, nos hemos dado cuenta que ha habido alguna tormenta similar o parecida a Delta. Concretamente en los años 70 hubo otra, probablemente muy parecida a Delta. Lo que sí es cierto es que en los últimos años, gracias al calentamiento del agua del mar que hablamos antes y de la atmósfera, pues lógicamente las probabilidades para que, el escenario para que aparezca por aquí una tormenta tropical son más favorables ahora que hace 30 años. ¿Eso quiere decir que necesariamente tengamos que ver más en los próximos años? Pues no, no hay una relación. El escenario es más favorable, eso sí. El agua sigue siendo muy fría en comparación con el agua del mar en el Caribe. La diferencia de temperatura es abismal y normalmente todas las tormentas que nacen más o menos en Cabo Verde vayan hacia el oeste y se dirijan hacia allá. Pero puede que alguna gire hacia el norte y nos pueda afectar. De hecho, ha sido curioso porque a Canarias realmente solo afectó Delta, pero en cambio a Galicia le han afectado 3 ya. Sí. O sea, ha sido más afectada Galicia que Canarias. Por la... Oiga, y lo de las Azores está hecho adrede, es que las hayan puesto en medio de todo. Las Azores, ¿eh? Las Azores. Están en medio de todo, ¿eh? Además hablan del anticiclón de las Azores y yo siempre, en las Azores siempre está lloviendo. Sí, exacto. Llueve prácticamente todos los días, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, es un archipiélago. Sí, cuando hay una borrasca, todo pasa por Azores. Cuando hay un viento, todo pasa por Azores, ¿no? Sí. Tiene una fenomenología meteorológica muy curiosa. Bueno, y por eso igual el archipiélago es tan hermoso. ¿Es así? Sí, es muy bonito. Es muy bonito. Mire, yo estoy viendo ahora mismo... ¿Podemos poner lo de la EMET? Sí, ¿no? Yo estoy viendo ahora mismo el Twitter de la EMET y nos dice que mañana de momento tenemos activos los avisos amarillos. Amarillos por lluvia. Por lluvia, sí. Tenemos... Sí, habrá algún chaparrón de estos que afectará unas zonas sí, otras no. ¿Por qué coloreamos las islas? Quiero decir, ¿en base a qué parámetros? ¿A la cantidad de agua? Porque se nos ha dicho, y es verdad... Son umbrales. Son umbrales, sí. O sea, se determina un parámetro, por ejemplo, lluvia, precipitación o temperatura o viento,
Tiene un ámbito geográfico que está bien delimitado, son unos municipios que están especificados. Sí. Y si se prevé que se supere un umbral en un parámetro determinado, por ejemplo, viento superior a 80 km por hora, pues se pone de un color determinado. Esos umbrales están pactados previamente, se conocen por la climatología. Pero estamos en un ciclo, o una situación en que ahora los veranos son más tórridos y los inviernos nos sorprenden chubascos. Yo cuento una experiencia personal, ¿eh? Mi padre desde pequeñito, cuando tú naciste corrió el barranco La Raya, ¿no? En el Valle de la Orotava. Y yo no vi correr nunca ese barranco, pero en estos últimos 10 años lo he visto correr 4 veces. Ya. No sé si eso es un dato estadístico importante, pero bueno, es cierto. ¿qué pasa? ¿Que llueve? Sí, otro de los síntomas de los indicios de cambio climático es precisamente el aumento de fenómenos adversos, ¿no? Yeah. Incluyendo también las lluvias torrenciales. En el futuro se espera, o estamos viendo que está lloviendo casi lo mismo, pero llueve de manera diferente. Es decir, la precipitación se concentra en menos días. Sí. Por lo tanto, es más fácil que existan episodios de lluvias intensas como las que mencionas, que hace correr los barrancos. Esto va a ser cada vez más frecuente. Es que después del 31 de marzo, no sé si tienes... Claro, eso es una sensación, no es un dato estadístico, pero yo creo que coincide mucho con el dato estadístico. Después del 31 de marzo, de lo que denominamos las riadas en Santa Cruz, Sí. ¿no? Las barranqueras en Santa Cruz, ha habido episodios similares en otras partes de la isla. Recordemos Valle de la Orotava en un par de ocasiones, ¿no? Con unas correntías, una cosa tremenda. Me recuerdo un 24 de diciembre que aquello fue brutal. El sur, cómo se ha colapsado el sur, además de que las infraestructuras están como están, ¿no? Claro, ese es otro asunto. Ese es otro asunto, por supuesto. Pero parece que hay un punto de inflexión, o hubo un punto de inflexión después del 31M. Sí, no sabría establecer una fecha realmente, pero bueno, puede que el escenario sea que haya más episodios como este. Y si a eso añadimos un aumento de la población, un aumento de un urbanismo no siempre bien pensado. Sí. Que uno va viendo los barrancos y dice, bueno, aquí es un milagro que no pase nada, ¿no? Porque están ocupados o tienen basura, o bueno. Sí. Sí, pero después te pasan los datos históricos y es verdad que la historia cuenta de muertos en Garachico. Sí. Y la población ahí sí que estaba diseminada, ¿no? Ahí sí que estaba bastante apartada las casas uno al lado del otro, pero sí. Hay no sé si es en 1910 o por ahí fue unas riadas tremendas, ¿no? O en La Palma mucho más reciente, en 1950 y algo, ¿no? Ha habido varias importantes. Sí. Por eso uno dice, no sé si está en un ciclo o no. Yo no quería dejar escapar a don Emilio sin hacer una pregunta que seguramente se la habrán hecho muchísimas veces, pero a mí me gustaría saber que nos la respondiera a nuestros televidentes. Y es la sensación, ustedes presentaron el otro día un informe muy interesante, ¿no? En el que decían que los veranos se están alargando, sí. Pero el problema es que yo no sé si es una percepción de que me estoy haciendo mayor, pero yo recuerdo también de más chico de que las estaciones estaban claramente diferenciadas. Sí. E incluso se veían en la vegetación los efectos de la caída de las hojas. Ahora, mi arbolito que tengo en mi pequeño jardín delante de mi casa está cambiando las hojas el otro día. Eso es también un síntoma del cambio climático, pero ¿por qué se está dando eso en una zona como Canarias? Porque a lo mejor uno lo tenía más asumido en latitudes más altas, ¿no? Bueno, el calentamiento global se está produciendo a nivel de todo el planeta. Aquí también, no tan intenso como en la península, pero aquí también se está dando. Y efectivamente las estaciones, en Canarias ya las 4 estaciones no existían. No existían. Existía una eterna primavera. Sí. Y eso ahora está cambiando. Ahora los veranos se están haciendo muy largos, tanto por delante como por detrás. Ya en junio hay olas de calor, ya hay días muy calurosos y también, por el otro lado, en septiembre y octubre el verano se alarga demasiado, ¿no? Bueno, ese es el panorama que tenemos ahora. Efectivamente las estaciones están cambiando. En otros sitios, como en latitudes más altas, está cambiando radicalmente. El tema de la flora que comentabas, bueno, pues te vienen unos días buenísimos, como hemos visto ahora en el telediario, que se estaban bañando en Santander en pleno febrero. Sí. Las plantas, los árboles brotan y después viene una helada y se liquida todo el... ¿Eso qué va a pasar? ¿Que nos quedaremos con 2 estaciones nada más? ¿Invierno y verano? Bueno, efectivamente, la primavera y el otoño se están como difuminando, efectivamente. Eso es lo que está pasando.
Emilio Cuevas, Panorama inquietante que nos deja para ya sé que te apasiona y a mí también. Sí, a mí mucho. Paramos ya, tenemos más invitados. Señor Cuevas. Muchísimas gracias. No se vaya todavía, que tenemos que dar paso a publicidad. ¿Qué es lo que toca? Tenemos que seguir hablando de temas relacionados. Sí, al paisaje. tenemos unos vídeos muy interesantes que nos llevan nuevamente a Arico. Y no solamente son de plástico, que también. A ver, los invitados que tenemos son de la Fundación Teleforo Bravo, de inmediato, que esta semana hemos dado datos sobre la conservación y el maltrato a nuestro patrimonio natural. Hablando del maltrato a nuestro patrimonio natural, nos vamos a ir a la caleta de Tajao. Oigan este vídeo, escuchen, nos llega esta denuncia. Estamos en la caleta de Tajao, en el municipio de Arico, y como vemos, aquí tenemos proveniente de alguna de esas casas, bajo tierra, un vertido, que por el olor, pues identificamos que es un vertido de aguas fecales. No huele precisamente bien. A ver, Leopoldo, vamos a seguir el vertido, Por el olor, que no lo podemos oler en la tele todavía. Mira dónde va, mira dónde va el vertido, mira. Esto es increíble. Mira dónde va. Resultado de que gotea Es verdad, directamente ahí las casas tienen pozos negros. ¿Pero esto qué es? ¿Un aliviadero? ¿Se escapó el pozo negro? Filtraciones. Filtraciones, una la tubería. caleta de Tajao. Bien. Ahora, denuncia hecha. Hemos mandado un mensaje que sabemos que ha leído el concejal de Obras Públicas y estamos esperando que nos responda a qué es debido esto. De momento no lo ha hecho. Bueno, porque De se pongan las momento pilas, ¿no? no lo ha hecho. Bien. Ahora nos vamos a otro vídeo. Caleta Bijagua, Arico. También escuchemos. Estamos aquí en la cala de Bijagua, en Arico. Y este es el resultado. Bueno, esto es igual a lo de la Punta de Abona. Toda esa costa tiene la desdicha de que cuando el alisio pega fuerte, toda la porquería que hay en el mar viene a parar ahí. Ahora te voy a hacer una comparación, ¿no? Vamos a poner el siguiente vídeo, por favor. Vamos a ver un mapa. ¿Vale? El mapa este es toda esa costa. Eso que estamos enfocando ahora mismo ahí, que estamos moviendo, esta es la playa de la del Porís, ¿no? Sí. Vale, esta es la que hemos visto, sí, la playa grande, la que hemos visto con todos los vertidos de plástico que veremos a continuación. Ahí está. Y la caleta esa que hemos visto ahora mismo, fíjate, voy a ampliar el mapa y me voy a ir otra vez a la costa para que veas dónde está la caleta que hemos visto. Ahí, mira, ahí donde está el puntito rojo. ¿Has visto toda la distancia que tiene? Sí. Bueno, pues todo eso, en todo ese lado, llega todo el plástico y toda la porquería que hay en el mar, que tiramos al mar. Tremendo. Bueno, que ese plástico De Punta de Abona, no solo de Tenerife. de Punta de Abona a Tajao. No. Claro Es que que no, es que, hombre, de Tenerife habrá algo, ¿no? Ahí, Claro, de ahí por viene supuesto. todo, ahí viene todo. Ahí viene de todo. Sí, señor. ¿Tenemos conexión? Vale. Javier Reyes, profesor del IES Los Cristianos. Buenas noches. Ustedes hicieron un trabajo con los alumnos, que por cierto el otro día hablé con el presidente del Colegio de Biólogos y no conocía este trabajo. Habría que mandarlo al Colegio de Biólogos. Sí. Un estudio realizado por alumnos del IES Los Cristianos, que fue presentado en el 12 de junio en el segundo Congreso de Proyectos GLOBE de la sede de CaixaBank, en la que ustedes, por ejemplo, ahí en esa playa, vamos a ver ya las imágenes que tenemos a continuación, por favor. Las muestras recogidas por los estudiantes en 5 zonas de Bayo del Porís de Abona, el Médano, Los Cristianos, variaban considerablemente, ¿no? En este caso, en la playa del Porís de Abona, que estamos viendo ahí a la alcaldesa en un zafarrancho de combate, situada junto al faro, donde se han recogido valores máximos de hasta 679 gramos por metro cuadrado de microplásticos, de menos de 5 milímetros, y 1.100, más de un kilo. Un kilo 112 gramos de macroplásticos, datos en ambos casos muy por encima de cualquier estudio realizado hasta ahora en el resto de las islas. Y lo han hecho unos pibes y unas pibas de este instituto. Correcto. Realmente el curso pasado hicimos un barrido por 3 sectores del sureste de la isla de Tenerife. Y en concreto uno de los estudios lo hicimos en 2 de las playas del Porís.
Simplemente con la idea de intentar ver la relación que tenía los vientos y las corrientes dominantes con la traída de plásticos, ¿no?, en las playas, ¿no? Y en este caso, pues bueno, pues sorpresa la nuestra de que los resultados que obtuvimos, bueno, batían todos los récords de Canarias, ¿no? Pues, récords negativos, ¿no? Ya. Porque los valores están muy por encima de las playas más contaminadas que tenemos en las islas, ¿no? Bien, y yo estaba hablando antes de este litoral, ¿no?, que lo que te encuentras es plástico y plástico. El otro día, insisto, nos contaba el presidente del Colegio de Biólogos que, bueno, que los vientos reinantes, el alisio principalmente, las corrientes, cómo está configurada la isla es picuda, y no precisamente por el Teide, sino su propia morfología, ¿no? Su propia costa, ¿no? Eso hace que casualmente todo esto llegue ahí, y no necesariamente son plásticos que estamos vertiendo en Canarias, que alguno habrá, como dije antes. Correcto. Claro, vienen de, como se decía antes, de terrenos, Leopoldo, de ultramar, ¿no? O sea, ¿ustedes han detectado algún plástico que se chive, que diga vengo de aquí? Bueno, tenemos la evidencia de un tipo de plásticos que son los clásicos peles, las perlas de plástico que están dentro de la categoría de los microplásticos, que están de 2 a 4 milímetros de diámetro y que se utilizan como materia prima para la elaboración de todo lo que nosotros fabricamos, ¿no? Todo lo que se fabrica de plástico, se utiliza esto como materia prima. Aquí en Canarias, evidentemente, no se utiliza este tipo de material, y esto apunta de que esto viene de otros lugares, ¿no? Las Islas Canarias son auténtico, bueno, un coladero en la posición geográfica en la que se encuentra, está captando pues todos los residuos que nos pueden venir de esa circunvalación general que hay en el Atlántico Norte, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas de las playas que tenemos aquí pues tienen la mala suerte de estar orientadas mirando hacia los vientos y las corrientes dominantes, como es en este caso, ¿no? Ya. ¿A usted le ha sorprendido que esto, después de un vídeo que se ha hecho viral, aunque ya conocíamos esta historia de años atrás, le ha sorprendido que ahora haya cogido más potencia esta denuncia? Es un fenómeno recurrente, es decir, año tras año coincidiendo con estos tiempos de inestabilidad, donde los vientos alisios y borrascas que se sitúan cerca de Canarias, pues nos empujan más cantidad de residuos a las playas, ¿no? Incluso posterior al estudio que hicimos, que bueno, no eran tantos los plásticos como los vídeos que están ahora movilizándose por las redes, días después apareció otra marea de este tipo, ¿no? O sea que todos los años nos llegan oleadas de este tipo de residuos, como si el mar nos quisiera vomitar, ¿no? Lo que nosotros Javier, le estamos poniendo. Don Javier, por último, ese estudio que hicieron ustedes, estoy hablando del estudio del 2017... Sí, del curso pasado. De hecho, estamos más o menos por esta fecha. De hecho, estamos viendo imágenes de la exposición que hicieron ustedes en el centro. ¿Ese estudio ha ido a parar a la gaveta, sobre la mesa de alguna institución, Viceconsejería de Medio Ambiente, del Cabildo? Alguien diga, mire, esto lo hemos hecho los chicos de forma sesuda, con una metodología científica, y nos gustaría que le pusieran interés. Me consta que sí, porque bueno, la idea inicial del estudio era obtener un dato de grado de contaminación por plásticos en playas de Tenerife, que hasta ese momento pues prácticamente no existían ninguno. O sea, teníamos datos de las islas orientales, de la isla de la Graciosa, de Lanzarote, de Gran Canaria, pero aquí en Tenerife echamos de menos ese tipo de datos. Lo primero que hicimos fue contactar con el Ayuntamiento de Arico para un poco presentarles los datos que nosotros habíamos obtenido, ¿no? Y de hecho, pues la alcaldesa y el concejal de Medio Ambiente pasaron por el centro y fueron los propios alumnos los que expusieron los resultados al Ayuntamiento, ¿no? A sus representantes. De hecho, nos solicitaron el informe para ver si de alguna manera podía servir para mediar con otros agentes del Cabildo o otras entidades, para ver si se podía poner remedio a este tipo de problemas, ¿no? Muy bien. Don Javier Reyes, profesor del IES Los Cristianos, gracias. Gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Por favor, ¿podemos poner otra vez el vídeo que teníamos de limpieza de playa Punta de Abona? El vídeo que tenemos de limpieza playa Punta de Abona, donde antes vimos, por ejemplo, a la alcaldesa en una fotografía. Mira, Leopoldo, antes de ir al próximo tema, esta es la playa, ¿no? Sí. Vale, es que es preciosa. Cuando está limpia es preciosa, es una maravilla. Ahí vemos a la alcaldesa con el operario que se encarga del hombre de ir limpiando las cosas, pero eso es piche. Sí.
que ya no viene tanto pinche como antes, o prácticamente no viene nada, pero mira lo que arroja la corriente. Mira lo que trae la corriente. Bueno, el otro día apareció una vaca muerta en la playa de la Tejita. Apareció... De los barcos apestosos. Dos vacas toros en Tenerife y uno en la costa norte de Gran Canaria. Eso pone de manifiesto algo evidente, creo yo, que es algún barco que transporta ganado. El famoso barco apestoso que lo llaman, que no lo dejaron entrar en el muelle de Gran Canaria por lo que... Sí, aquello, ¿no? pero lo que me pone a mí de mal cuerpo, vamos a decirlo así, es que pone de manifiesto que nuestras costas no están vigiladas. Muy bien. Bueno. Nadie está vigilando que estas cosas no pasen. A ver, nos dicen 10 kilos de media por bolsa, que es lo que recogen en esa playa. La playa, 10 kilos de media por bolsa en la última limpieza. En la playa de la Punta de Abona, el operario de limpieza que vimos antes en las fotos, el operario municipal, recoge diariamente unas 3 bolsas de basura de unos 10 kilos cada una aproximadamente. Muchísimo, ¿no? Wow. Muchísimo. Wow, de aquí. Venga, vamos a la siguiente historia, rápidamente, que se nos viene encima a las 11. Tienen más paciencia que el Santo Job estos dos invitados, pero vienen por una buena causa. Colectivos científicos y sociales han reivindicado acciones esta semana educativas y de inspección para frenar el grave deterioro de pintadas y montañas de piedras, entre otros, en los espacios naturales de Canarias, para lo que han iniciado la campaña Pasa sin huella. Y si vemos el siguiente vídeo, es una demostración de lo que ellos denuncian. Por ejemplo, estas lindesas. Tú dices, bueno, ¿y esto qué daño hace? Hombre... No, pero pregunto. A mí no me gustaría encontrar esto en un paraje natural. A mí me parece que Mira, mira, fíjate que ahí está, esto es el parador. Los descerebrados que hacen esto, porque no lo puedo denominar de otra manera, están alterando el paisaje y están alterando pues incluso nuestra fauna, nuestro paisaje, nuestro valor de un medio natural. Es que yo no entiendo cuál es la gracia de este tema, no lo logro entender. Ah, mira ahí con la fogata y todo. Lucy, te quiero. Vaya, ya ves, ¿no? Carlos Velázquez es antiguo guía e intérprete del Parque Nacional del Teide, miembro de la Unidad de Caminos y Senderos del SICOP, y Félix de la Rosa es guía turístico. Ambos pertenecen a la Fundación Teleforo Bravo, Juan Coello. Tendremos que traer a Coello un día, ¿eh? Sí. Tendremos que traer a Coello un día. Y yo les preguntamos a los dos. Primero, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Esto altera? ¿Cuánto altera esto? No lo que tú veas, porque dice, vaya, ¿no? ¿Cómo altera esto? ¿A los bichitos, a la fauna, a todo? ¿Cómo es? El primero que quiere contestarme. Muchísimo. Primero porque cambia el paisaje. Desde el momento que se cogen una serie de piedras, que generalmente aquí son rocas volcánicas, pueden estar en un conjunto de una colada de lava o puede ser ya erosionadas, depositadas en un lugar. Cuando se quita una piedra de un lugar, se está alterando el medio, se está cambiando lo que es la forma natural. Aunque haya sido removido por agua, por gravedad, por viento, por lo que sea. Esa piedra está protegiendo una serie de invertebrados, una serie de microorganismos, de semillas, de muchas cosas. Y desde el momento que la descubren, pues va a ser comida a lo mejor por un herbívoro, como puede ser un conejo, puede ser comida por otros, es un problema muy grande. Y se cambia sobre todo el paisaje. A mí me gustaría saber quiénes son, porque me imagino que ustedes lo tendrán identificado, además por los rastros que dejan, me refiero por la escritura y demás, son nuestra gente, por denominarlo de alguna manera. Sí, en principio hay que ver en sí cuáles son los usos que están habiendo con respecto a esa modificación de los territorios. Muchas veces son nombres españoles, pero también hemos visto alguna interpretación o Lucy, y los nombres de debajo parecían también extranjeros. El hecho en sí está en que falta el conocimiento por parte de la gente que hace este tipo de cosas, que no es la gran mayoría, pero la afección que realizan sí que implica que mucha gente se quede sorprendida, como estaban diciendo ustedes, ¿no? Que es algo no habitual en estos entornos. ¿Qué sucede? Hemos detectado que incluso solicitándole que en el momento que están incluso elevando esas piedras, se les explica, en algunos casos son bastante receptivos, pero en otros son bastante reactivos porque creen que están haciendo algo bonito, que lo que quieren hacer es su creación y que quieren enviarlo a sus amistades y que sepan que ellos han estado allí y han hecho ese tipo de cuestiones. Entonces, claro, esa lucha es complicada porque ya viene de atrás, viene una parte
que no es formativa, sino es comparativa, y entonces todo eso es postureo, que llamamos nosotros es la foto. Bien. Espera un momento, porque te falla el micro. No pasa nada. Me dicen que no lo diga, pero a mí basta que me digan que no diga una cosa y la digo. Mira, mientras... quiero mostrarles a ustedes dos, que no lo saben, que no está preparado, unas imágenes que me acaban de mandar. No es la primera vez que ocurre. Hay aves autóctonas en esa zona. Estoy hablando de Masca. Hay aves autóctonas. De hecho, incluso alguien me ha dicho, hemos visto hasta un guirre, que me parecería extraordinario. No. Probablemente no. Igual vemos un aguilucho, una ave pescadora, un guincho. Un guincho. Posible, igual no me dijo un guirre, sino un guincho. El que está equivocado soy yo. Un guincho y demás. Pero los extranjeros, la mayoría de los extranjeros, como tú me estás indicando, Félix, quieren llevarse la mejor instantánea. Mira de qué forma se están llevando en Masca la instantánea. ¿Podemos poner las fotos? Vale, vaya, hombre, pues haberme avisado y me hubiera ahorrado todo esto. Cuando tenga las fotos me las pongo. ¿Tú tienes el micro ya arreglado? Parece que sí, ¿no? Vale. Pues cuando tenga las fotos me avisas y las ponemos. No ha adelantado nada, así que dejo tensión aquí en la platea. Seguimos con lo que estábamos hablando. ¿Y esta gente, quién la controla? ¿Cómo la controla? ¿El parque se le puede sancionar? ¿Se le puede decir? Porque antes empezábamos llevándonos las piedras, o llevándose las piedras. Sigue siendo. ¿Siguen llevando las piedras? Sí, el desconocimiento de los visitantes, sea en el parque, sea en la costa, es total en ese sentido. Pero si pasa, si el guardia te pilla una piedra... Pero el guardia no está en todos lados y cuando yo como guía arriba en el parque, lo ves, lo adviertes y le dices, incluso a mis clientes no pueden coger piedras y si los veo se lo voy a decir, pero yo no puedo ser el policía permanente. Vale. ¿Y la máquina de control de rayos X del aeropuerto detecta piedras? Vale, ¿O sí, está programada depende para del tamaño también. O sea, tiene que ser una piedra ostensible, si es una piedrita tamaño puñito, lo mejor no pita, escapa. no pita. Ni pita ni se ve. Pero también es cierto que hay turistas que vienen por cruceros, con lo cual esos no pasan por ese control del aeropuerto. Desde luego. Entonces, el problema está en eso, que no podemos ser tampoco policías o vigilantes generales de todo el medio, sino que lo que tiene que haber es más información. Más información y más educación. Y se ha dado el caso de que avisar aeropuertos de que tienen una cantidad de piedras volcánicas allí, que si las vamos a recoger, y muchas no son del Parque Nacional, no sabemos de qué lugar son, reubicarlas es complicado, entonces sí, se recogen, pero se tienen que colocar en un depósito para utilizarlas, pues a lo mejor en muros de miradores. Uno puede llegar a entender, siendo abogado del diablo, dices, bueno, las piedras de las cañadas del Teide, caramba, cuidado, ¿no? Pero tú dices, y el amontonamiento de piedras ahora hoy, que es muy exótico, muy zen, que hay detrás del Castillo de San Felipe, ¿no? Del Puerto de la Cruz. Tú dices, oye, ¿allí qué daño hace, no? Que la gente se ponga a hacer ese tipo de esculturas. ¿Hace daño? Igual que estábamos explicando antes del tema de la afección fauna, sobre todo fauna, porque ahí es donde anidan insectos que luego a lo mejor un ave especializada va a buscar, o algas que se crían, o pequeños líquenes o semillas de algo que se acostumbran a ese tipo de hábitat, y lo que hemos hecho es levantar completamente la playa, dejarla lisa como la mesa, porque hemos rodado todas las piedras para hacer esos amontonamientos verticales. Entonces, una cosa muy curiosa que desde que me lo comentó Jaime, me sorprende un montón y hay que ponerlo a público, es que se habla con las autoridades de la zona y te dicen que, bueno, que ellos no van a actuar porque eso es un reclamo turístico. ¿Ah? ¿Reclamo turístico? Para ellos sí. Eso es nuevo. Ya. ¿Y qué valor tiene? Pues que la gente vaya y eche una foto y estoy en el Puerto de la Cruz y esto es muy bonito. Y que cada vez haya más amontonamiento. Sí, bueno, ya están. O sea, la playa yo creo que ya no se puede destrozar más porque no hay margen para buscar más callados. Hubo una denuncia de una persona, una pareja que estaba vendiendo piedras pequeñas alegóricas al lugar, las recogían específicamente. En el vídeo que se grabó en su momento se denunció que las cogían y las buscaban específicamente para que no fueran muy grandes, pero que se cogían de la propia playa. Vale. Y las actuaciones ahí ya es un tema más administrativo. Nosotros no entramos a buscar el fondo de la resolución. Lo que queremos es que la gente sepa el daño que se está provocando, porque eso evitará que se... Pone de manifiesto la ignorancia de nuestros políticos. Claro. Yo no sé si es ignorancia, pero que tú le traslades el mal y que te digan que no van a actuar de esa manera, pues te da mucho que pensar, ¿no? Porque va en deterioro final del propio lugar, o sea... Vamos un momento con las fotos, porque sí me parece interesante esto. Es la primera vez que lo van a ver ustedes en televisión. Hombre, un dron. Mira, un dron. Esto es Masca. Pero es que debajo de ahí hay una finca donde han rescatado a los turistas que se meten hasta el fondo en una galería
y que casi se arriscan el otro día y se tiene que meter el helicóptero, hay cabras, hay fauna, como hemos dicho antes, ¿qué es lo que teníamos? Un guincho. Sí. Un guincho o dos, una pareja que está nidando, y le metemos un dron ahí porque la señora que está con el suéter rosa está saludando al dron porque le va a salir cojonuda la foto cuando vuelva a Rusia, a Alemania, a Inglaterra, a Suecia, a Dinamarca, donde sea. Pero esto está prohibido. Digo, en todos los espacios naturales. Yo que soy piloto de dron también y por eso dije, hombre, un dron. Este es profesional en lo suyo porque tiene su base para aterrizar, con lo cual no levanta polvo, es lo único bueno que ha hecho. Ya veo. Pero de resto, en un entorno protegido como el Parque Rural de Teno, para poder volar tendrías que solicitar permiso y si es como en el Parque Nacional, te tendrán que decir que para qué fin es, porque si es científico se entiende y se vela por ello, o es por un tema de divulgación, que se ha grabado. Pero no parece que esta sea una producción. No, esto es un turista de los tantos que vienen a la isla con su dron, que saben que el propio dispositivo les está avisando que están volando en una zona que tendrían que tener permiso porque la aplicación te lo dice, y le das al sigo para adelante y ya está, no hay problema. Entonces falta vigilancia. Pero es que no puedes estar en todos lados. Claro, O sea, yo lo veo y le digo, mire, por favor, bájelo porque le puedo explicar porque yo sé cómo funciona el aparato. Pero aparte de eso, muchos compañeros muchas veces me llaman, oye, mira, Félix, que estoy en este sitio, ¿tú crees que él debería volar aquí? Digo, mira, directamente Parque Nacional no, zonas protegidas no, porque es un turista. O sea, una producción de algún programa como los naturalistas que hay por ahí, te van con una producción y van incluso con un guarda para que no se excedan. Yo tengo compañeros... ¿Cuántos kilómetros de carreteras tenemos en la isla que atraviesan espacios naturales? En el mismo Parque Nacional. Después las redes de senderos. Es muy fácil ir por cualquier lugar. Se meten, por ejemplo, en ese barranco, que es el barranco de la Junquera y el barranco seco, que son los caminos que hay son para gente experta. Para gente experta, muy complicado. Y después el tema de la vigilancia. Los agentes... tienen una finalidad, pero no hay personal suficiente. Tendría que convocarse oposiciones, crear puestos de trabajo, y aún así es muy difícil, porque estamos hablando de 24 horas al día que el visitante sube. Y hay turnos y es complicado. Esta campaña Pasa sin huella, ¿es una campaña de ustedes solitos? ¿No es una campaña que debe tener la administración detrás? ¿O es una campaña para concienciar? Empezamos nosotros. ¿Esa es la fundación? Sí, la propia fundación, digamos que entre Jaime y gente que hemos publicado siempre el daño que se estaba haciendo a nivel de... Era él, por ejemplo, en Facebook constantemente, cada vez que subía al Parque Nacional con su trabajo o a otros sitios, compartía imágenes de vídeo pequeños sacadas con el móvil de cómo quitaba un montículo de piedra. Cómo lo quitaba. Jaime, por otro lado, empezó a comprobar también montones de cosas. Jaime es también una persona muy inquieta. Su hermano Juan Jesús también es el que es geólogo, es también exactamente igual. Y estamos un montón de gente. Yo pues, en el Parque Nacional me quemaba porque cuando hacíamos la red de senderos nos encontrábamos montones de cosas. Esa espiral que hemos visto antes, eso es poco para lo que se ve desde el mirador de la Ruleta hacia el llano de Ucanca, donde está la catedral. Borrar todo lo que había ahí era en muchas ocasiones íbamos a borrarlo varios compañeros y era penoso. Vamos a seguir pasando las fotos de la fundación, por favor, que son las fotos las que está aludiendo Carlos ahora mismo. Las fotos, el vídeo que tenemos que se llama Fotos de la Fundación, es importante seguir poniéndolo porque ahí se ven todos los demanes, ¿no? ¿Esto qué playa puede ser? ¿La Jardín, no? Esto creo que es en La Palma. Esto es en Gran Canaria, en Las Canteras, el Parque Nacional. Sí, esto es en el camino que va para las 7 Cañadas. Sigue siendo Parque Nacional, yo creo, por la pinta del entorno. Eso fue en la montaña de Guasa, en la última actividad que hicimos en el... Entonces, la subida al Roque del Conde, el caserío abandonado que hay una vez que se cruza el Barranco del Rey, hay está en una era y es un camino empedrado precioso, es paisaje protegido. Y ahí, pues, esto es una duna fósil que está alterada. Eso es en Montaña Amarilla posiblemente o en el Médano. Mira qué bonito. Y bueno, sí, tremendo. Esto puede ser perfectamente en la Costa de Anaga por la pinta. Ya esto, acumulación de plástico. Cuando comentaba antes lo de los microplásticos, toda la Costa de Anaga, es un receptáculo, la costa norte. Y de envases grandes y de todo. No solamente aparece una tortuga muerta como suele aparecer, sino aparecen montones. Y en el sur también está el final del Médano. La curva de la montaña Roja recibe, no sé si tanto como la Playa Grande, pero es muchísimo. Tremendo. Este es el fin de la idea, ¿no? Que te saques una foto y que tú digas la hice yo y esto lo conseguí yo, pero
ni siquiera es que lo destruyen, porque al Mira, final dentro de mantienen. 200 años dirán que los aborígenes... Son dunas fósiles, ese ya es un atentado a patrimonio geológico, porque una duna fósil no hay muchas y están todas... La fundación también, me imagino que ustedes estarán al tanto, lo veía esta mañana en la prensa, están también preocupados por los conos volcánicos en La Palma, Sí, al en final. el volcán del Teneguía, ¿no? Teneguía y todo. Están hablando ustedes o la fundación, de que hay que empezar a controlar las visitas porque allí también se está, simplemente el paso de tanta gente está acabando con el entorno de los conos volcánicos, que no creo que sea una cosa exclusiva de La Palma. El caso del Teneguía es muy frágil, porque el Teneguía puede tener algunos estratos del cono consolidados, pero otros no. Y la gente cuando sube hasta la cumbre, pues va pisoteando y hay zonas que están muy alteradas. Y eso pasa con muchos volcanes. El ejemplo más claro que tenemos es la montaña grande del Socorro, cuando la romería del Socorro, que suben ilegalmente a lo alto y se tiran por detrás y la tienen todo esto. Y les voy a plantear un tema. Lo llaman tradición, y son las -5. Tema polémico. A ver, el tema de las pruebas deportivas, Transvulcania, Blue Trail, tal. ¿Ustedes creen que realmente esas pruebas están, digamos, son compatibles con el mantenimiento del medio ambiente y el paisaje? Complicado, ya sé. Como fundación, no sé si decirte, porque somos colaboradores, pero no la voz real. Tienes tu propia opinión, pero también es cierto que se ha estudiado el impacto por parte de los que regulan el acceso a parques o zonas naturales y establecen que sí. O sea, si ellos lo respaldan, que son quienes los coordinan, muy bien, pues poco se puede decir porque no somos voces autorizadas. Lo que tienen que hacer es dejarlo como estaba. Que no ocurra como ha pasado otras cosas, pero... Don Félix, don Carlos, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a leer la portada del periódico El Día a continuación, después de la publicidad. No te vayas. No me voy. Porque antes hablaste tú del caso Lezo, ¿no? Sí. Aparece en la primera del periódico El Día. Después. Bueno, Leopoldo, vamos a echar un vistazo todos a la primera del periódico El Día para mañana. Es esta, se la presentamos y ya la ven. El gran titular: el Supremo envía a prisión a Serolo, con foto de Miguel Serolo, condenado a 7 años de cárcel, a Manuel Parejo, condenado a 7 años de cárcel, que ya está en la Tenerife 2 por otra condena, a 5 años y 3 meses al empresario Antonio Plasencia, y al empresario Ignacio González 5 años y 3 meses. Repito, el Supremo envía a prisión a Serolo. El alto tribunal ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial por corrupción urbanística que condenaba al exalcalde y al exconcejal Manuel Parejo y a los empresarios Antonio Plasencia, Ignacio González y a los técnicos Víctor Reyes y José Tomás Martín. Lo que viene a ser el alto tribunal es ratificar la sentencia de la Audiencia Provincial del año 2017. La ejecución de la sentencia, dice el periódico, es inminente. Se aplicará en cuanto llegue la notificación a la audiencia tinerfeña. El Ayuntamiento de Santa Cruz actuará para recuperar el dinero malversado en las Teresitas. Y hay declaraciones de José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz: mi más absoluto respeto a todas las decisiones judiciales. José Ángel Martín, portavoz del Partido Socialista: no queda duda de que el Frente de Playa es público. Saida González, portavoz del Partido Popular, primera teniente alcalde: acaba con la etapa más oscura de la corporación, dice. Y Pedro Fernández Arcila, el portavoz de Sí se puede: que se ejecute la sentencia para recuperar los fondos. Ya en otros titulares, sector primario: Sánchez prevé aprobar hoy, en este caso para mañana, el dinero para el agua de riego. El Consejo de Ministros aprobará hoy el decreto con la ayuda de 8 millones de euros para la agricultura de riego en Canarias. Son temas que hemos dado aquí también. También que hemos dado, tú hiciste referencia antes, caso Lezo, atención. La justicia investiga adjudicaciones de obra pública en las islas desde 2003. Y sanidad: el UC empieza a operar con robot quirúrgico de última generación. Y la foto es para Jacinto Barrios, 60 años de sacerdote. Bueno, pues esta es la oferta de la primera página del periódico El Día para mañana. Menuda primera. Muy interesante. Este es uno de los periódicos que hay que guardar. Sí. Esas portadas que marcan historia. Sí, señor.
A ver, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene aviso amarillo para mañana por lluvias que en algunos sectores, en algunos lugares pueden ser fuertes. Vanessa Luz Ravelo tiene todos los detalles de la información meteorológica hasta el domingo. Nosotros nos vemos el lunes, aquí en Un Día Más. Buenas noches. Parece que acabaremos la semana tal como la comenzamos, con aviso por lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología predice para este viernes en el norte interior nuboso cubierto. En el resto tendremos intervalos nubosos predominando los cielos nubosos a partir del mediodía. Chubascos ocasionales, sobre todo en el norte y zonas de interior donde pueden ser localmente fuertes. De ahí el aviso amarillo por lluvias y con la probabilidad de ir acompañados de alguna tormenta aislada. Temperaturas con pocos cambios. Y el sábado nos espera un día nuboso o cubierto en las islas de mayor relieve con chubascos y la posibilidad, igual que el viernes, de alguna tormenta aislada con probables chubascos fuertes en Gran Canaria y la isla de Tenerife, y tendiendo a intervalos nubosos al final del día. Intervalos nubosos en el resto, tendiendo a poco nuboso al final del día. Y ya para la jornada del domingo todo hace indicar que pasarán las lluvias, con una jornada con intervalos nubosos y con baja probabilidad de precipitaciones, sobre todo en las islas de mayor relieve. Las temperaturas en ligero ascenso principalmente en las islas occidentales, y el viento soplará de componente norte de flojo a moderado. Esto es todo, regresamos el próximo lunes con toda la información meteorológica. Que pasen ustedes un buen fin de semana. Buenas noches. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.